Buenas tardes. Como siempre, la Universidad Popular Carmen de Michelena os agradece vuestra presencia para acompañarnos a asistir a esta charla de hoy, que como veis trata sobre la crianza en casos de separación y divorcio. Normalmente cuando una pareja decide vivir en convivencia, vivir juntos, pues se piensa que si no va a durar para siempre, por lo menos va a ocupar una parte muy importante de la vida de esa pareja. Lo malo sucede cuando estas relaciones se deterioran y, peor de todo, como nos ha comentado nuestra ponente Amelia, existen hijos a los que hay que proteger, hay que cuidar y hay que evitar pues, que esta situación les produzca unas lacras que perduren en el tiempo, ¿no? Entonces, para hablar de todo esto, hoy nos acompaña, la mayoría los conocéis, Amelia Zamora Bayón. Es asidua colaboradora nuestra de la Universidad Popular Carmen de Michelena, sobre todo por los seminarios que algunos hemos tenido la suerte y el gusto de asistir, pues no solamente por lo interesantes que son, sino porque nos abren luces y nos enseñan cosas que nos viene muy bien saber. Amelia es psicóloga, es psicóloga y tiene máster en Psicología de la Salud y Práctica Clínica por la Universidad Pontificia de Comillas. Es un currículum muy largo, a pesar, resume. A pesar de su juventud, y por eso voy a resumir todo lo que pueda. Está especializada en terapia familiar y de pareja, siendo en la actualidad sus principales trabajos de intervención en la familia, la adolescencia, las dependencias y los trastornos de la alimentación. Es fundadora del espacio Psicología Clínica y de la Salud y responsable de formación y derivación. También es especialista en urgencias y emergencias psicológicas por el Colegio de Psicólogos de Madrid. En la Universidad de Comillas colabora como personal docente e investigador de máster de Psicología General Sanitaria y en la actualidad investiga sobre inmigración y salud mental. En el presente también trabaja en la Federación de Asociaciones de Alcohólicos de la Comunidad de Madrid. Amelia, sea bienvenida como siempre. Bueno, y ahora sí, trabajo en los servicios sociales de Tres Cantos, que eso es algo muy... Eso no lo tenía controlado. Muchas gracias. Nada, vosotros. Pues... no, que como yo tengo un tono bastante... ¿Hola? ¿Se me oye mejor con el micrófono? Bien, porque llevo toda la tarde dando terapia, entonces se me gasta un poco la voz. El tema que vamos a abordar hoy es un tema delicado, porque estamos hablando de experiencias que son dolorosas, principalmente porque cuando una pareja rompe es una experiencia dolorosa. Nuestro cerebro está hecho para vincularnos, pero no tanto para desvincularnos. Cuando nos enamoramos sentimos un montón de euforia, alegría, ¿no? Nos sentimos agradecidos con la vida y nuestro cerebro se llena de dopamina y entonces tenemos mucha energía, ¿no? Cuando nos desvinculamos pasa como el proceso contrario, al final sentimos como mucha pena, mucha rabia, mucho dolor, y entonces por esta parte lo que vamos a hablar hoy es doloroso. Pero luego hay otra parte que es muy dolorosa también, y es que en los procesos de separación y divorcio, cuando no se hacen bien, los hijos sufren muchísimo. Y con el tiempo, cuando los padres se dan cuenta del daño que han podido provocar en sus hijos, también se sienten pues muy mal, ¿no? Con mucho sentimiento de culpa. He traído una presentación muy larga, creo que son 63 diapositivas, o sea, un montón, porque toda la información me parecía como muy importante. En cualquier caso, me parece todavía más importante los testimonios que podamos compartir. Si alguno de vosotros habéis venido a esta charla con alguna inquietud, alguna duda, algo que le inquieta, obviamente no nos podemos detener en historias personales porque generalmente las historias de separación y divorcio, cuando son conflictivas, son historias muy largas en las que los dos miembros de la expareja se han hecho mucho daño, ¿no? Y tienen un currículum de agresiones y de ataques recibidos muy amplio. Pero si tenéis dudas concretas o queréis que algo que yo estoy contando se puede ilustrar con algún ejemplo de vuestra propia vida que penséis que sea importante compartir o porque lo necesitéis compartir, adelante. Yo creo que es más importante lo que podamos compartir aquí que lo que yo tenga en la presentación, ¿vale? Así que vamos a empezar con... a ver si esto funciona.
Esto también tenía que encenderse, ¿no? Pues ha durado poco la pila. Ahora, a ver. Viene el técnico especialista. Vale, Sí, déjamelo ver. toma. Ahora. No sé qué has hecho, pero funciona. Uy, perdón. Vale. Esta es la primera diapositiva porque desde mi punto de vista es la idea fundamental de la conferencia de hoy, y es que la normalidad en la vida de los padres provoca normalidad en la vida de los hijos, ¿vale? Es decir, cuanto antes recobren los padres la normalidad después del proceso de separación y divorcio, antes recobran los hijos también la sensación de normalidad en sus vidas. Y eso pasa con todo. Porque la estabilidad en la vida de los padres provoca estabilidad en la vida de los hijos, y porque la alegría en la vida de los padres provoca alegría en la vida de los hijos. Y estas ideas vienen a romper un mito, ¿no? Que es el mito de que la separación y el divorcio siempre son malas para los niños, ¿no? Para los niños o para los adolescentes. Hay quien piensa que es mejor convivir en un mal matrimonio o en una mala relación, ¿no? Por los hijos, y eso es una pesada mochila, porque sobre los hijos no puede caer la mochila de mis padres están juntos aunque son infelices y no se quieren por mí, ¿no? Es decir, y muchas veces esta situación se apoya en esta falsa creencia, y os voy a explicar por qué. De manera simple, habría dos maneras de generar trauma en las personas, en los niños, ¿vale? Hay un trauma que es cuando vivimos una experiencia impactante, y nos vale con un solo ensayo. Quien haya presenciado algo de un contenido emocional bastante fuerte, con que lo haya visto una vez, y ni siquiera hace falta que uno lo haya vivido, no hace falta que uno haya vivido un accidente de tráfico para que ese recuerdo se quede guardado en la memoria, basta con que lo haya visto, ¿vale? Y esto es muy importante porque muchas veces los niños, ¿vale?, no reciben determinados tratos, pero sí ven que los dan, ¿no?, aquellos que están cerca. Entonces, con ser testigos de eso ya puede generar un trauma. Cuando vivimos algo que tiene un contenido emocional muy intenso, solamente nos hace falta un ensayo para que eso deje una huella de memoria que no se va a borrar fácilmente. Con una única vez, un accidente de tráfico, una muerte, un atentado terrorista, ¿no?, pues cosas, un atraco, ¿no? Hay gente a la que le entran a robar en casa y eso lo recuerda siempre. Yo cuento, para ejemplificar esto que os estoy diciendo ahora, de que si yo un día voy por Madrid por la calle tranquilamente, ¿vale?, y me tiran del bolso, ¿vale?, y yo reacciono y me asusto porque interpreto que me quieren robar, es posible que yo otro día en Madrid vaya caminando tranquilamente con mi bolso y de alguna manera me doy cuenta de que alguien está caminando muy cerca de mí. Y de manera prácticamente automática agarro mi bolso con fuerza. ¿Esto no lo habéis hecho alguna vez? ¿Vale? Y solamente os han tirado del bolso una vez, pero ese susto os ha dejado una huella de memoria que es resistente al olvido, ¿no? Vale, pues así es como se guardan en la memoria los traumas tipo 1, que son traumas que uno almacena y que solo ha habido una experiencia traumática. Ahora están los traumas tipo 2, que son experiencias de menor impacto emocional, pero generalmente suelen ser moderado a grave, pero que son crónicas y permanentes en el tiempo, ¿vale? Una relación de pareja conflictiva es una situación de estrés crónico para los menores, ¿no?, que crecen en esa familia. Y aunque esta pareja se separe, si esta pareja ha llegado al fin de la relación de una manera muy conflictiva, es muy probable que la separación y el divorcio así lo sea. Y todo seguro que aquí conocemos casos de personas que han tardado 10 años, 12 años, 8 años en firmar el divorcio. Porque no se llegan a acuerdos, porque es muy difícil, a pesar de que haya abogados y jueces y muchas situaciones así. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los traumas tipo 2, es decir, los
hijos, niños o adolescentes que crecen en casas en las que los padres se llevan fatal y conviven con niveles de estrés muy altos, ¿vale?, tienen secuelas. Los hijos de relaciones en las que los padres ya se han separado y divorciado y que esta relación sigue siendo conflictiva y que en la mayor parte de los casos, al estar los progenitores separados, se implica a los menores, ya sea para que hagan de mensajeros, para que hagan de espías, ¿no?, para que sirvan de transacción. Yo no te voy a comprar el chándal del colegio porque eso te lo tiene que comprar tu padre, ¿no? Y va el niño 4 semanas sin el chándal del colegio porque el otro padre ha dicho que no, ¿no? Es decir, bueno, esto pasa así. Y es un tema muy delicado, así que, bueno, voy a intentar acercarme a él desde el punto de vista de cuidar a los niños, ¿vale? A los niños y a los adolescentes, porque hay una parte muy importante y es que todos tenemos más o menos interiorizada la idea de que a los niños hay que protegerles, pero los adolescentes, ¿qué? Los adolescentes están pringadísimos en los conflictos de pareja, en casos de divorcio y separación conflictivos. ¿Por qué? Porque ya son como mayores, ya pueden pensar, ya opinan y entonces se les exige con mucha más virulencia que tomen partido, ¿no? Y entonces se encuentran, es mucho más fácil que un adolescente acabe teniendo una alienación parental, con tal de resolver el conflicto de lealtades. Todo eso os lo voy a contar ahora. Así que bueno, empezamos. Ideas principales. Los niños están bien cuando sus padres están bien. Si sus padres están bien juntos, fenomenal. Si sus padres van a estar mejor separados, fenomenal también. El divorcio o la separación en sí misma no es mala. Es mala cuando se hace mal, pero las relaciones de pareja cuando se hacen mal y conviven en el mismo techo también son malas. Entonces, después de la charla de hoy, lo que espero, ¿no?, es que los niños y niñas puedan tener una visión positiva del mundo, de las personas y de las relaciones. Quererse a sí mismos. Y esto es muy importante, porque cuando los padres están en conflicto, dejan de ver a los niños. Y entonces los niños interiorizan que ellos son algo poco valioso, o al menos menos valioso que la pelea, que ya es decir. Confiar en los otros y en el amor. Vincularse en el futuro afectivamente, creando relaciones de parejas sanas. Desenvolverse con seguridad en los conflictos, evitar actitudes sexistas y sobre todo que puedan pensar que él, ¿no?, o ella y su familia merecen la pena. Vale. Entonces voy a dar unas pinceladas acerca de lo que es una pareja, ¿vale? Una pareja bien construida, según los estudios, mejora las posibilidades de alcanzar nuestras metas en la vida, porque se configuran como un equipo, se apoyan, ¿no? Y entonces al final, si yo me quiero sacar el doctorado y tengo que dejar de trabajar, y entonces tú dices, bueno, no te preocupes porque yo trabajo y tú céntrate en el doctorado porque así te lo puedes sacar y eres más feliz y demás, ¿no? Se configuran en equipo y entonces eso les permite alcanzar más metas en la vida. Las personas que viven en parejas sanas son más longevas. Sabéis que la soledad mata y la gente que está sola tiene peor salud y al final acaba falleciendo antes. Mejora la salud integral, ¿no? Se enferman menos, aumenta su capacidad de sortear las adversidades en la vida, por la misma razón, porque uno se configura en equipo y entonces pues sale adelante mejor. Nos hace sentir más felices y más satisfechos con la vida, eso también es evidente. Entonces, para mí es muy importante que diferenciemos que el amor es un sentimiento y sobre los sentimientos es mucho más difícil gobernar, pero que amar es un verbo, es una acción. Y entonces, lo que hacemos cuando amamos es algo sobre lo que sí que podemos actuar, ¿no? Y podemos cambiar y modificar. Y muchas veces, gracias a las acciones, también cambian los sentimientos. Que eso es un poco la base de la terapia de pareja, ¿no? Que enseñamos a la gente a que se pueda amar mejor. Bueno, el amor de pareja tiene mucho más que ver con el placer que con el dolor. En el fondo tenemos una idea de que quien te quiere te hará llorar, ¿no? Tenemos como muy asociada la experiencia amorosa con el sufrimiento. Y lo que nos dice la neurociencia es que no, porque el amor justamente activa las áreas cerebrales que tienen que ver con el placer y el gozo. Y los neurotransmisores que están relacionados con la experiencia afectiva son la dopamina, son las endorfinas, es la oxitocina, es decir, todas las inas que tienen que ver con los sentimientos agradables y positivos de la vida. Y el amor debería ser un ejercicio de libertad, ¿vale? Que la gente esté junta porque se elige, ¿no? Porque quiera estar con los más o con los menos, no hay relación perfecta.
pero que uno tenga la sensación de que está, ¿no?, en el sitio y con la persona con la que quiere estar. Y ahí es muy importante esa sensación de libertad. Bueno, amar bien consiste en ser capaz de darle al ser amado lo que necesita y no lo que uno crea, ¿no?, que quiere darle. Y esto, bueno, pues tiene que ver mucho con por qué se deterioran las relaciones de pareja, ¿no? Porque para poder hacer esto es necesario conocerse muy bien y para eso las parejas tienen que hablar mucho y ser muy honestos y muy valientes para que cada uno pueda poner sus heridas relacionales, su propia historia, sus miedos, sus inseguridades y los pueda poner sobre la mesa para que el otro lo conozca. Tenemos la idea, muchas veces, desde esta concepción beligerante de las relaciones, que el otro no puede conocer nuestras vulnerabilidades, porque si las conoce nos va a machacar, ¿no? Eso es curioso que en una cultura basada en el amor romántico como la nuestra, luego tengamos todos un poquito esa mosca detrás de la oreja diciendo, bueno, esto me lo voy a tapar porque si lo saco para afuera lo van a aprovechar para hacerme mucho daño, ¿no? Y justamente las parejas que se construyen bien hacen el ejercicio contrario, son como muy honestas y valientes. ¿Por qué? Porque hay que tener valentía para que uno saque sus miedos, ¿no? Es decir, hace poco trabajaba con una pareja que estaban empezando a organizarse su economía, ¿no? Y entonces habían decidido poner las cosas sobre la mesa. ¿Por qué os pongo el ejemplo del dinero? Porque muchas veces con el dinero, es decir, ¿qué es lo molón y socialmente correcto con el tema del dinero? ¿Que a uno le importe el dinero o que a uno se la traiga fresca el dinero? ¿No? ¿Qué es lo que está bien visto? Así como que no te importe el dinero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces hay muchísima gente que va de que no me importa el dinero, pero luego tiene una tabla de Excel en la cabeza contando el centimillo, ¿no? Eso es así, ¿no? Y entonces yo, trabajando con ellos en terapia de pareja, les decía, jolín, es que con esto hay que ser honesto, es decir, no ganamos nada si aquí vais de no me importa el dinero, cuando luego vais a ir como acumulando a lo mejor mala leche, ¿no? Y vais a tener una bronca de pareja porque no habéis sido honestos. Y valientes, porque para reconocer que uno es un poco laña hay que ser valiente también, ¿o no? ¿No? ¿Os sirve el ejemplo? Vale. Esto es una teoría, yo creo que es una de las teorías más famosas que tienen que ver con el amor, ¿no? Que dice Robert Stenberg que el amor es una experiencia en la que hay tres elementos principales: la intimidad, la pasión y el compromiso. Y en función de la cantidad de cada una de ellas que haya, pues tienes un tipo u otro de relación de pareja. Entonces, si tienes una relación en la que hay intimidad y pasión, pues tienes como un amor romántico. Si tienes una relación en la que hay intimidad y compromiso, pues tienes amor compañero. Y si tienes una relación en la que hay pasión y compromiso, pues tienes un amor fatuo. Os voy a explicar cuál es esto, ¿no? La intimidad es la capacidad de compartir sentimientos, confiar, sentirse acompañado y saber que el otro tiene los mismos intereses para la relación. Este componente se relaciona con aquellos sentimientos que promueven el acercamiento, el vínculo y la conexión. Se desea promover el bienestar de la persona amada, hay sentimientos de felicidad junto a la misma, existe gran respeto, entendimiento, apoyo y la comunicación es frecuente y de calidad. La pasión se refiere a la sexualidad, al deseo de unión con el otro, a esta parte del contacto, porque la sexualidad también es una manera de expresar afecto, necesidades, de comunicarse, ¿no? Y el compromiso tiene que ver con dos elementos, ¿no? Uno a corto plazo y otro a largo plazo. A corto plazo es la decisión voluntaria, como os decía, el ejercicio de libertad de querer amar a la persona, y a largo plazo es la decisión de mantener ese amor en el tiempo, ¿no? Que es lo que decía en la presentación, que cuando uno se junta con una persona para construir un proyecto de pareja y después de familia, lo está haciendo pensando en un proyecto a largo plazo. Y eso es lo que conocemos como el compromiso, ¿vale? Otro elemento muy importante para entender la charla de hoy es que todos nacemos en una familia de origen de la que mamamos la mayor parte de los modelos relacionales que tenemos, las representaciones mentales relacionales que hablan de las relaciones que hay en el mundo. Y entonces, en función de cómo hayan sido esas relaciones en nuestra familia de origen, ¿vale? Pues vamos a construir esas relaciones que hemos vivido en nuestra familia de origen, tienen un poder enorme en cómo nos relacionamos en la vida adulta, porque son los modelos que más conocemos en profundidad, ¿vale? Entonces,
Cuando somos niños y nos fijamos en las relaciones que hay en nuestra casa, nos fijamos en dos cosas. En cómo se relacionan nuestros padres con nosotros, ¿no? Y la relación en una persona heterosexual, una niña heterosexual, va a mamar de su padre, quizás la palabra mamar no pega aquí, pero bueno, va a observar de la relación que tiene con su padre, cómo la van a tratar los hombres en la vida adulta, ¿no? Si va a ser merecedora de respeto, de buen trato, de cariño, ¿no? En caso de los chicos con la mamá es al contrario. Estas representaciones mentales relacionales, importa cómo los padres se relacionan con uno y cómo nuestros padres se relacionan entre ellos, ¿vale? Entonces, y los dos modelos van construyendo representaciones relacionales en nuestra mente. Y esto los psicólogos lo llamamos modelos operativos, ¿vale? Este es un esquema muy básico de modelo operativo. Básicamente, en la coordenada de arriba, en el mundo relacional y en estas representaciones mentales relacionales, yo voy interiorizando una idea de los otros y una idea de mí mismo. Si los otros me han hecho sentir valiosos, voy a interiorizar que soy valioso, ¿no? Kohut, que es uno de los psicoanalistas que más ha investigado sobre los trastornos narcisistas, dice que los niños interiorizan que son valiosos y que son algo positivo cuando observan que sus padres disfrutan jugando con ellos. No tiene que ver con hacer los deberes, ponerle la comida, ducharle, que eso también es importante, sino tiene que ver con la experiencia de gozar ese momento con tu hijo, ¿vale? Se trata de disfrutar, ¿no? Entonces, de esa manera los niños van interiorizando que estar con ellos es agradable y que para los demás pueden resultar gente simpática, ¿no? Y que es gustoso y agradable compartir un rato con ellos. Y eso tiene un impacto muy fuerte en la construcción de la autoestima, ¿vale? Así que en nuestras representaciones mentales podemos tener una idea positiva de los demás porque nos han tratado bien, nos han dado afecto, nos han respetado, nos han valorado, han confiado en nosotros y entonces yo pienso que los demás son buenos. Y en ese contexto he construido también una idea positiva de mí mismo, ¿no? Y entonces se dice que esos niños tienen un tipo de apego seguro. Cuando yo lo que he interiorizado es una idea negativa de mí, porque no me han tratado bien, ni mis padres han disfrutado jugando conmigo, ni nada de eso, ¿vale? Pues yo puedo interiorizar una idea negativa de mí y también una idea negativa de los otros. Hay niños que se les llama evitativos, porque cuando ellos tienen una demanda, esa demanda no es respondida la mayor parte de las ocasiones. Y entonces los niños aprenden a gestionarse sus cosas ellos solos. Y a estos niños se les conoce como niños que tienen apego evitativo. ¿Por qué? Porque aprenden a ser como muy autosuficientes. Y entonces, como yo soy muy autosuficiente porque me acabo por gestionar todas las cositas yo solo, tengo una idea muy positiva de mí, pero tengo una idea negativa de los demás porque cuando les he llamado no han venido, la mayor parte de las veces. ¿Se me entiende? ¿Vale? Bueno. Y luego serían los niños que tienen un apego más dependiente, que son niños que reciben respuestas algunas veces y otras veces no. Y entonces ellos acaban interiorizando, como ellos no entienden por qué sus padres a veces les hacen caso y a veces no, acaban interiorizando que esto es un mecanismo muy infantil, que ellos son los culpables, ¿no? Y entonces dicen, pues yo soy malo. Y si a veces no vienen es porque habré hecho algo mal. Entonces lo que se produce son personas dependientes, que idealizan al otro y se achacan a sí mismos la mayor parte de la culpa de cuando una relación no va bien. Seguro que también conocéis a personas en este perfil, ¿no? Es decir, entonces, yo lo que hago, ¿no?, ante esta respuesta ambivalente es interiorizar que yo soy lo negativo y que los demás a veces no vienen porque me lo merezco, ¿vale? ¿Se sigue? Estas personas en la vida adulta son las perfectas dependientes emocionales, ¿no? Son personas que se enamoran de alguien de manera muy rápida y pasional, ¿no? La idealizan, porque este proceso ya viene de la infancia. Yo asumo que yo soy el malo y que el otro nunca comete errores, ¿no? Y entonces, pues me engancho a esta persona y voy a necesitar estar todo el tiempo con ella y hacer los cambios que haga falta para que esa persona me quiera.
Seguro que alguna vez habéis conocido a la típica persona que es muy plástica, que si está con un novio del Atleti, es la más del Atleti, ¿no? O que si hay una... si a su chica le gusta, yo qué sé, Bisbal, pues es el mayor fan de Bisbal, ¿no? Es decir, tienen esa capacidad como plástica de transformarse en lo que creen que al otro le va a gustar, ¿no? Porque piensan que tienen interiorizada la idea de que ellos son malos y entonces tengo que transformarme en lo que al otro le gusta, ¿vale? Bueno, pues esto es el tema de los modelos operativos. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, pues lo que pasa es que cuando uno ha tenido unas experiencias relacionales positivas en la infancia, cuando se hace mayor, va a tender a repetirlas y a mejorarlas, ¿vale? El A++ es, como yo he conseguido hacer gráfica, la idea de la idealización, ¿vale? La idealización es un mecanismo de defensa. Cuando hay cosas muy feas en mi familia, que un niño no puede hacerse cargo de ellas, la acaba idealizando. La idealización es una forma de negación. No veo nada malo, ¿no? Ni en mi familia ni en mis relaciones. Y esto le pasa a muchísima gente. ¿No sabéis la de gente que en la primera sesión en la consulta te dicen: yo tenía una infancia súper feliz, mi familia ha sido maravillosa, y en lo que nos empezamos a rascar dices: madre mía, pues si esto es la felicidad, ¿no? Que a gustitos está en el infierno, ¿no? Y entonces hay muchas personas que se defienden de historias traumáticas o de historias en las que ha habido carencias o algo, idealizando a sus familias de origen, que es una manera como de negar. Es decir, lo sano es que cuando nos hacemos mayores seamos capaces de ver que nuestra familia ha hecho cosas bien, pero que también, ¿no?, hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Porque muchas veces la idealización también responde a una especie de lealtad que uno tiene con su familia de origen, ¿no? Es decir, es que no puedo hablar mal de mis padres porque me siento que soy desleal. Pero bueno, el problema de la idealización es que luego busca repetirse también. Entonces, si yo he vivido mi familia como súper idealizada, en la que todo es perfecto, voy a intentar que la familia que yo construyo en mi vida adulta sea igual. Y entonces esto genera muchos problemas de pareja, ¿no? Porque la familia política de tu pareja no te va a parecer buena, ¿no? Y hay muchos problemas de pareja que tienen que ver con: a los niños no los dejamos con tus padres, ¿eh? ¿No? Y en el fondo, en la base, hay, la otra persona sabe que hay algo suyo, que es muy suyo, que es su familia, ¿vale?, que está siendo rechazada y etiquetada como la mala. Porque la persona que tiene la idea idealizada de su propio mundo relacional va a intentar repetirla con mucha fuerza, ¿vale? Ahora, cuando nuestras experiencias relacionales son negativas, en los casos más traumáticos, lamentablemente sucede algo que los psicoanalistas llaman compulsión a la repetición. Y es que las personas tienden a repetir justamente las experiencias traumáticas que han vivido en la infancia. Por lo tanto, las posibilidades de que una persona que en su casa haya visto malos tratos o que haya recibido malos tratos sea víctima o maltratadora en la vida adulta en función del género son más altas que en población normal. Que en una familia haya habido alcohol aumenta las probabilidades que haya un problema de alcoholismo, aumenta exponencialmente las probabilidades de que los hijos en las siguientes generaciones tengan problemas de alcoholismo, ¿vale? Es decir, si en una casa ha habido, pues eso, violencia, malos tratos, falta de respeto, bueno, pues cosas así importantes, ¿vale? Pues las personas más dañadas por esas experiencias tienen como el impulso a repetirlas. ¿Por qué? Bueno, pues los psicoanalistas, que son los que más piensan en estas cosas, dicen que hay cosas que los niños no pueden entender y que luego necesitan resolver de manera compulsiva en su vida adulta, ¿no? Entonces, yo tenía una amiga que trabajaba en una casa de acogida de mujeres maltratadas y decía que ella tenía el trabajo más frustrante del mundo, porque después de estar a lo mejor un par de años haciendo trabajo con las mujeres, o volvían con la persona que les había maltratado, o la siguiente pareja que se echaban estaba cortada por el mismo patrón, ¿no? Es decir, porque hay cierta inercia. Y lamentablemente, cuanta más traumática es la experiencia, ¿vale?, a no ser que uno tenga muchos factores de resiliencia, tiene como mayor empuje para ser repetida en la vida de uno mismo, ¿vale? ¿Cuáles son los factores de resiliencia o de protección? Pues justamente esta tarde hablábamos de eso, ¿no? Es decir, pues si en una casa hay uno de los progenitores que es alcohólico, que el otro sea sensible y proteja al niño es fundamental para que ese niño no crezca con daño. ¿Se entiende?
¿vale? Si en una casa ha habido maltrato o violencia de género, que haya abuelos, tíos, gente que haya sido sensible a esa realidad y haya podido proteger a esos menores. A veces, cuando yo hago entrevistas de apego adulto, muchas veces pregunto que qué figuras importantes y significativas han tenido esas personas en su vida. Y muchas veces me rescatan algún profesor. Es decir, los profesores tienen un papel fundamental, ¿no? Sobre todo los del cole, pero a lo largo de todo lo que es primaria y secundaria es súper importante también las figuras de los profesores, porque a veces son los profesores los que se han dado cuenta que un niño está viviendo una circunstancia tremenda. Y con que haya una persona que se haya dado cuenta, que te mire, que te pregunta ¿cómo estás? ¿Están bien las cosas? Y esté pendiente de ti, ese pequeño contacto te sirve, ¿no?, para transformar una idea que puedes tener muy negativa del mundo y de los demás. Y es un gran factor de protección y de resiliencia. Ahora, cuando la persona que te daña está muy cerca de ti, ¿no?, es decir, cuando hablamos de abuso sexual infantil, no es lo mismo que te abuse un vecino a que te abuse tu padre, ¿no? Cuanto más cercano es el vínculo, más daño genera. Que esto es de los casos en los que, donde más se ve la compulsión a la repetición. En casas donde ha habido abuso sexual tienen una probabilidad muchísimo mayor de que esos hijos en la vida adulta cometan abuso sexual también, ¿vale? Incluso cuando estamos hablando de abusos sexuales a menores, cuando un menor abusa sexualmente de otro menor más pequeño, las probabilidades de que ese menor abusador haya sido abusado son muy altas también, ¿no? Pues eso, si la persona que te hace daño está muy cerca, pues te hace más daño, ¿no? Cuando los adultos significativos de tu entorno no se dan cuenta o se dan cuenta y no te protegen, como pasa muchas veces con el abuso sexual infantil, que hay uno de los progenitores que lo sabe y que no lo destapa por miedo o por lo que sea, ¿no? Pues ese daño es mucho mayor que cuando hay un abuso sexual y cuando se destapa, los adultos cogen y y se ponen las pilas para proteger a esos menores. ¿Me estoy explicando con los factores de protección? Vale, pues seguimos. Bueno, otra de las cosas que puede pasar cuando uno tiene experiencias relacionales tempranas negativas es que en la vida adulta tengamos como meta ir al opuesto, ¿no? Es decir, si en mi casa había violencia, pues yo voy a buscar a una pareja que sea súper tranquila. Si en mi casa no me han hecho mucho caso, voy a intentar buscar una pareja que me haga mucho caso. Eso es en una estructura de relación narcisista. Si yo qué sé, pues si en mi casa ha habido alcohol, pues yo voy a intentar relacionarme con alguien abstemio. ¿Por qué? Porque muchas personas crecemos con la fantasía de que si buscamos el opuesto nos aseguramos que no vamos a pasar por lo mismo que me hizo sufrir, ¿no? Y entonces nos pasamos buena parte de nuestra vida buscando zetas, como digo yo, ¿no? Es gente que está al otro lado, pero eso no te lo garantiza nadie, porque así de primeras uno te puede parecer una zeta y luego, ¿no? Así que... Y luego la última, ¿no?, que es la que yo digo, cuando la gente se trabaja, va a psicoterapia, busca ayudas, tiene buenos amigos y buenos apoyos, la gente puede trabajar sobre su propia historia, sanar heridas, perdonar, comprender y desde ahí construir relaciones más ajustadas a sus necesidades y no tan dependientes del pasado, porque si algo sucede aquí es que todas las opciones anteriores a la última son muy dependientes del pasado, ¿no? Y la última, que es cuando hacemos trabajo personal, vamos a terapia, que es, si habéis ido a psicoterapia alguna vez, sabéis que es de los mejores dineros invertidos de vuestra vida, porque es algo que nunca hace mal. A ver, si te das con alguien fatal, pues, pero por norma general ayuda, ¿no? Pues bueno, los pilares de una relación de pareja, los más básicos, la mesa de 3 patas que he traído aquí, son la seguridad, el afecto y la valoración. Y cuando una pareja se rompe, se puede romper por cualquiera de estos pilares. Cuando una pareja tiene problemas de seguridad, es que está desconfiando de que su pareja le está siendo infiel, o que le gusta a otra persona, o que ya no está comprometido de la misma manera en la relación de pareja. Y las heridas de inseguridad son heridas que cuesta mucho sanar. Las heridas de afecto es que cuando las parejas, muchas veces por la rutina, el paso del tiempo y demás, dejan de tratarse con afecto, dejan de tocarse, darse la mano, de ser cariñosos, ¿no? Hay muchas parejas incluso que cuando nacen los hijos es como si la pareja pasara
a una especie de segundo plano en letargo que puede durar un montón de tiempo. Lo que sabemos es que las parejas que no se descuidan en la crianza tienen mucho mejor pronóstico de salir adelante que las parejas que se descuidan. Y las heridas de valoración son bastante comunes y es cuando uno no se siente valorado o respetado por la persona que tiene al lado, ¿vale? Básicamente, hay dos esquemas de relaciones. Las relaciones verticales y las relaciones horizontales. Las relaciones verticales tienen una vivencia del amor bastante beligerante, ¿vale? Y están basadas en el poder, en ver quién tiene el poder en cada momento en la relación y la búsqueda de este poder puede tener infinitas formas. En estas parejas, en las verticales, hay competitividad, hay rivalidad, entonces es lo típico de que dicen, ay, es que me han subido el sueldo en el trabajo. Y tú, ay, qué bien, tal, y en el fondo estás, ¿no? Como que te fastidia que el otro progrese en su vida, porque se ha construido la relación en competitividad, en rivalidad, y entonces tú no te alegras de que el otro progrese, porque tú lo vives como una derrota para ti, ¿no? O como que te quedas más atrás en esa carrera que tenéis. Hay desigualdad de valor, lo que se busca es que uno tenga más poder que el otro, ¿vale? Y los roles son más rígidos en el sistema de cuidados. Por norma general siempre hay uno que cuida y otro que es cuidado, ¿vale? Eso puede cambiar. Normalmente cuando el cuidado mete la pata muchísimo y entonces desde la culpa dice, bueno, voy a cuidarte un poquito hasta que las aguas vuelvan a su cauce y luego ya volvemos a colocar la verticalidad a mi gusto, ¿no? Las relaciones horizontales tienen una vivencia cooperativa, obviamente estas relaciones tienen mucho mejor pronóstico, ¿vale? Y están basadas en el afecto. Yo tenía una profesora en el máster que me decía que el poder y el afecto son como el agua y el aceite, no pueden estar. Es decir, una relación o se basa en el afecto o se basa en el poder, ¿no? Eso, sí. Son más generosas, solidarias, cooperan, las dos personas se viven en igualdad de valor. Y esto es muy importante. Los dos miembros de una relación de pareja se tienen que vivir en igualdad de valor. Somos igual de importantes. Y una de las cosas que repito mucho en sesión es tus necesidades son exactamente igual de importantes que la del otro, ¿no? Y ese verse. Y hay flexibilidad de roles y dinámicas. El poder se puede ejercer por agresión, desde el miedo, la amenaza, la coacción, por omisión, desde el silencio, y esta es una herramienta que utilizan muchas personas en las relaciones de pareja, y es te castigo con el silencio, ¿no? Hace poco en mi asociación de alcohólicos había una pareja que decía, lleva un mes sin hablarme, sin dirigirme la palabra, ¿no? No te están pegando un golpe, ni una paliza, ¿no? No te están insultando ni pegando gritos. ¿Pero es una agresión o no? Y por el control de la comunicación. Esto del control de la comunicación, con esto de la separación y el divorcio, es algo muy importante. Porque, ¿qué pasa si yo me he separado con un niño muy pequeño al que tengo que llamar por teléfono y a la otra persona no le da la gana de descolgar para que yo hable con mis hijos? ¿No? El poder por manipulación a través de la mentira, poder desde la victimización, yo me victimizo y entonces desde ahí me coloco por encima de ti, ¿no? Y el poder por la culpabilización, que esto también pasa mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Es decir, esta relación tan mala que tenemos es porque hace 4 años me hiciste esto y entonces es culpa tuya porque yo desde entonces estoy fatal, ¿no? Por ejemplo. Entonces se culpa a la otra persona y de esa forma se ejerce el poder. Si alguna vez habéis metido la pata mucho, sabéis que vais a tener que estar como mucho tiempo un poco sometidos a lo que el otro quiera, pero esto lo hacemos desde pequeñitos, ¿eh? O sea, llaman a tu casa porque te han pillado copiando y entonces pues mucho no puedes pedir ese fin de semana de tiempo con la Play, ¿no? Es como, sabes que tienes que estar ahí como más tranquilo en lo que pides. Bueno, pues vamos allá. ¿Alguna duda sobre esto? Vale. Por norma general, las parejas rompen después de un largo periodo de malestar, durante el cual uno o los dos miembros de la pareja sienten que no están cubiertas sus necesidades. Entonces, como tomar esta decisión es muy difícil, esto puede desembocar en diferentes situaciones y en más, pero he traído estas de ejemplo. Que se alargue en el tiempo una relación que ya está acabada,
¿no? Con la consiguiente pérdida de la calidad de vida de los miembros de la familia, pero si a uno le da mucho miedo dar el paso, es capaz de convivir años y años y años en una relación de pareja que ya está acabada, en la que uno no es feliz y que, bueno, pues que sigue ahí pues por el miedo a cambiar y a empezar de cero, y la incertidumbre, la pérdida socioeconómica, lo que sea, ¿no? También puede ocurrir que pase algo de forma abrupta, ¿no? Y entonces se precipite la ruptura y entonces haya un cambio brusco, ¿no? Esto es como cuando se descubre una infidelidad, por ejemplo, ¿no? Y que la pareja lo venga hablando, es decir, hay parejas que sí que lo hablan y van hablando, incluso hay gente que viene a veces a consulta y me dice, mira, es que yo estoy pensando en separarme, pero yo llevo diciéndole a mi marido, tenemos que hablar y cambiar cosas 2 años. Y yo por mucho que me esfuerzo y demás, pues no consigo que nada cambie, seguimos igual, ¿no? Entonces hay algunas relaciones de pareja en las que sí que se viene hablando. O sea, que cuando uno de los miembros toma la decisión no pilla tanto de sorpresa, sino porque ha sido algo que ya se ha venido hablando de alguna manera, ¿no? Entonces, si las cosas se hacen bien, siempre será un cambio para mejor, porque no hay nada peor para un niño que convivir con sus 2 padres cuando estos ya no funcionan como pareja o cuando él es el único motivo de la unión, y por tanto toda la responsabilidad del sufrimiento recae sobre sus hombros, ¿no? El divorcio es doloroso y cuesta, como todos los cambios en la vida, pero sí que puede ser enriquecedor y revitalizante, porque los padres, ¿no? Es decir, hay mucha gente que me dice, cuando ya se han separado, ¿no? Que son muy conscientes de que están mejor ahora que antes en la relación de pareja, ¿no? Les dice, es que estoy mejor ahora, soy consciente de que yo antes estaba mal, pero cuesta mucho tomar la decisión, ¿no? Entonces, cuando se toma, la gente empieza a tomar conciencia de que lo necesitaba. Y entonces la separación y el divorcio empieza a ser una etapa positiva, porque puedo hacer, bueno, pues cosas que yo quería, tengo más libertad de movimiento, ¿no? Llego a casa y tengo otra energía, bueno, pues eso. Los niños se adaptan bien a los cambios si les aportamos confianza y seguridad. Y aunque cambiar siempre es difícil, si el cambio es para bien, los niños lo agradecen siempre, siempre. Es posible ayudar a los niños a que integren esta situación de cambio y además hoy en día, por suerte, a diferencia de cómo era antaño, hay muchísimas familias monomarentales, monoparentales, familias reconstituidas, los formatos de familia han cambiado muchísimo y entonces ahora los niños de familias separadas o divorciadas no tienen por qué ser los raritos de la clase, ¿vale? Sino que, bueno, pues son uno más, ¿no? Las familias han cambiado sus 3 estructuras y son muy diversas, entonces, bueno, y estas nuevas estructuras familiares, pues hay muchas que lo hacen fenomenal con los hijos, y eso es así. Bueno, la ruptura del vínculo sentimental conlleva un mare magnum de emociones, rabia, ira, tristeza, melancolía, desconcierto, angustia, ansiedad, miedo, ¿no? Todo lo que hablábamos que puede venir acompañado. Porque se pierde a la pareja, un proyecto de vida, un entorno muchas veces, unos amigos. Si uno ha compartido los amigos con la pareja, cuando se rompe la relación, se pierden muchos amigos, ¿no? Y eso, hay algunos que se mantienen, pero otros se pierden. Los hijos pierden también la posibilidad de disfrutar de sus 2 progenitores simultáneamente, ¿no? Muchas veces también cambian de barrio, cambian de casa. Y si la relación es muy conflictiva entre los padres, a veces sufren pérdidas mayores que tienen que ver con los vínculos con tíos, con primos, con abuelos, y esas son pérdidas muy importantes, ¿vale? Entonces, bueno, la ruptura de pareja conlleva un proceso de duelo que tiene diferentes etapas, que son el shock, ¿no? Que está dominado por ansiedad y bloqueo psicológico, la pena, el dolor por las pérdidas, la adjudicación de la culpa, ¿no? De quién ha sido culpa esto que nos ha sucedido, ¿no? Luego viene la aceptación, la reconstrucción y la resolución del proceso de duelo, ¿no? Los sentimientos de ira y rabia son más fuertes cuando la pareja previamente no se ha construido bien. ¿Por qué? Porque es decir, si tú has aceptado una relación vertical en la que el otro era beneficiario de los cuidados, las atenciones, ¿no? Y demás, pero tú la has aceptado pensando que tenías un compromiso con esta persona de por vida para sacar a la familia adelante y demás, pues bueno, la aceptas. Pero que si encima esa persona te deja, todas las experiencias que tú has tenido desde esa verticalidad, desde esa percepción de trato injusto, vienen a tu disco duro de la memoria y empiezan a ir raca, 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 ¿no? Entonces, todo lo mal que una pareja se haya construido o todo lo mal que una pareja haya al final derivado
pesa en la separación y el divorcio y incrementa los sentimientos de ira y de rabia, ¿no? En cambio, cuando uno de alguna manera no se ha sentido injustamente tratado o maltratado, sino que de alguna manera siente pues, que la pareja o el amor o la chispa se ha acabado y que la rutina no merece la pena y demás, no tiene tanta necesidad de culpabilizar al otro o de echarle mierda encima, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces, y esto es muy importante, necesitamos convertir al otro en un demonio, culparle de todo, odiarle, ¿no? ¿Y por qué aparece? Porque esto es una de las fases del proceso de duelo, que es la adjudicación de la culpa. Porque es el mecanismo que tenemos para desvincularnos, para salir, para romper, ¿no? Para alejarnos, para tomar esta decisión que es tan importante. Yo muchas veces digo que el sufrimiento humano es un gran motivador de cambio, porque hasta que no estamos ahí en el hoyo, ¿no? No nos motivamos a tomar decisiones importantes. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando estos sentimientos no se elaboran y se quedan enquistando, dañando a todos los miembros de la familia. Y estos sentimientos de odio, de rabia, de ira, de rencor, a veces acompañan a las familias toda su vida, toda la vida. Hay quienes no logran perdonar al otro, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es principalmente para la persona que se queda con esa herida, ¿no? Porque va a pasar toda su vida viviendo con eso, ¿no? Nosotros desde la terapia pensamos que es mejor elaborarlo, ¿no? Y aunque suene un poco religioso, pues aquí perdonar, el perdón en estas situaciones también ayuda mucho, pero no un perdón como un regalo que uno hace a uno que le ha hecho daño, porque no te sale, ¿no? Es como cuando tú te pegas con tu hermano y tus padres te dicen, venga, un beso y perdonarse, y le das un beso así de mala gana, porque no, en esos momentos no te sale pedir perdón, lo haces obligado. Realmente el perdón es un regalo que uno se hace a uno mismo, básicamente para poder cerrar un capítulo de nuestra vida y continuar viviendo los demás sin esa pesada carga. Pero para eso hace falta trabajo personal, así que hay que ir al psicólogo. A ver, las emociones implicadas en el proceso de duelo en una ruptura sentimental son legítimas y naturales, pero obviamente es muy importante lo que hacemos con ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque los hijos van a elaborar su proceso también de duelo, de cambio, a partir de cómo lo estén viviendo sus padres. Si los padres están destrozados, los niños van a estar muy preocupados por esos padres destrozados, ¿no? Si los padres están tranquilos, no van a estar de fiesta, pero si están tranquilos, si se tratan con respeto y lo intentan hacer bien, los hijos van a estar mucho más tranquilos, ¿no? Y mucho más en mejores condiciones para atravesar todo ese proceso de cambio, ¿no? Entonces, bueno, es un error frecuente, como os decía, quedarse anclado en la ruptura, y muchos padres no dejan de hablar de ella, recurriendo continuamente de forma expresa a evocarla como tema de conversación, y con los amigos, y con la familia, y con los hijos, ¿no? Y están como rumiando constantemente, ¿no? Entonces, rumiar el dolor solo sirve para revivirlo, no cura y aún menos permite avanzar, ¿no? Es otra de las razones por las que hacer trabajo personal aquí para poder cerrar las heridas es algo muy importante, ¿no? Porque además todo esto va a perjudicar en la crianza y en la relación con tus hijos, ¿vale? Para superar una ruptura es fundamental aceptar que esta relación se ha acabado y comprometerse con la propia vida, ¿no? Para hacer cosas diferentes y salir adelante. Como os decía, cuanto más pronto se recuperen los padres, más pronto le llega la estabilidad a los hijos. Ahora, tampoco se trata de hacer un paripé y hacer como que no pasa nada, todo está estupendo y demás. No, uno puede estar afligido, puede explicarlo, puede comunicarlo y puede buscar ayudas y decirle a los hijos, me estoy sintiendo muy apoyada por mis amigas o por mis amigos y estoy yendo al psicólogo y demás, así que no te preocupes, que yo estoy mal porque este proceso es doloroso, pero me voy a poner bien, ¿no? Porque estoy poniendo todo de mi parte para que eso sea así. Entonces, bueno, cada uno debe buscar la fórmula para caminar hacia un nuevo reencuentro personal y volver a construir metas vitales. Entonces, bueno, por norma general, ahora pasamos a cómo se lo decimos a los niños, ¿no? Por norma general, los padres tienden a subestimar las capacidades de los niños, con esta típica frase de, si no se entera de nada, se enteran de todo. Quizás los niños no son capaces de comprender por qué sus padres se separan, pero sí que entienden y sienten, captan que hay cosas que no van bien, ¿no? Que están mal. Entonces, es tarea de ambos, siempre que sea posible, que los dos padres
lo comuniquen. Y para eso es muy importante que hayan hablado previamente y hayan acordado un mensaje común, que va a ser el mismo que van a transmitir uno y otro, ¿no? Acerca de la decisión, el por qué se toma y los cambios que van a producirse, ¿no? Este es un momento para los hijos. Entonces, es muy importante, si uno no se siente capaz de autocontrolarse, ¿vale? Porque en el momento de comunicárselo a los hijos no es un momento para sacarle los trapos sucios al otro. Es un momento para transmitir un mensaje a los hijos. Entonces, si uno siente que no va a tener la capacidad de autocontrol para no perder los papeles en ese momento, pues es mejor, bueno, que lo comunique el otro a solas y que cuando uno pueda hablarlo con la calma, pues ya se lo comunique a los hijos, ¿vale? Porque es bastante fácil, ¿no? Bueno, hemos decidido separarnos porque la relación no va bien, y en ese momento, sí, hombre, y porque te acuestas con tu secretaria y no sé cuánto y tal, ¿no? Entonces, no mentir es algo muy importante, pero tampoco quiero dar más explicaciones de las que debería, ¿vale? Los problemas entre usted y su pareja no deben trascender a los hijos. Si lo que se pueda contar no aporta nada, pues no se lo diga, ¿no? A los hijos no les interesa si hubo otra persona, si fueron muchas horas fuera de casa o la insatisfacción del día a día. Atribuir culpables tampoco sirve de nada para los hijos. Sus progenitores deben seguir siendo sus figuras de referencia, ¿no? Lo que los hijos necesitan saber en esos momentos es que sus padres van a seguir ahí, que van a poder disfrutar y disponer de ellos cuando lo necesiten y que les van a seguir queriendo, ¿vale? Es decir, los padres, la pareja se rompe, la familia se transforma, ¿vale? Pero el vínculo permanece. ¡Opa! ¿Qué ha pasado ahora? ¿Vale? Bueno, ahí es importante también transmitirles que las decisiones ya se han tomado y que ellos no pueden formar parte de ellas, y eso es importante porque eso de alguna manera permite proteger a los hijos de las alianzas, ¿no? Dentro de la familia. Entonces, ¿por qué? Porque los niños pequeños, sobre todo los pequeños, tienden a aliarse con aquella persona que perciben como más débil, la que sale peor parada en el proceso de separación y divorcio, ¿no? Entonces, el problema, como dice la diapositiva, es que estas alianzas siempre se hacen en contra de alguien. Entonces, si yo me alío con el que yo percibo que es más débil, me estoy aliando en contra de mi otro progenitor. Entonces, siempre hay una pérdida. El problema de la alienación parental es que es una posición en la que los niños y los adolescentes pierden a uno de sus progenitores, ¿vale? Sigo más adelante. Sus hijos, esto es también muy importante, sus hijos no son su terapeuta, ni tan siquiera el bastón en el que apoyarse. Ustedes como padres deben ser sus guías, ¿no? El anclaje a partir del cual ellos conocen el mundo. Porque es muy fácil que haya padres que recurran a buscar apoyo en estos momentos en sus hijos. Claro, pero esto les mete directamente en un conflicto de lealtades, ¿no? Entonces, hay muchos profesionales en el mundo exterior que pueden ayudarnos, y muchos amigos también, ¿eh? Y asociaciones y un montón de cosas. Además, es muy importante tener en cuenta hablarles con claridad y sinceridad, con mensajes adaptados a la edad de los hijos, explicándoles qué cambios van a resentir ellos en sus vidas, decírselo con tiempo para que se puedan preparar, hablar con actitud calmada. Si hay varios hijos, lo óptimo es decírselo a todos juntos, ¿vale? No a cada uno por separado. A veces cogemos, venga, pues a la mayor se lo decimos y al pequeño no. Pero el pequeño se entera perfectamente de que algo pasa. Y la ansiedad que genera sentir que tu familia sabe algo que tú no sabes es muy intensa, y entonces es preferible. Obviamente, ese mensaje se tiene que adaptar a la edad del hijo más pequeño. Luego, como en esa conversación vamos a darles permiso para hablar, para preguntar, para que expresen sus emociones, pues si ellos quieren hablar y pedir más información, pues van a poder hacerlo. Porque es muy importante que ellos sientan que se puede hablar de eso, que tienen permiso para comentarlo y preguntar. Y si preguntan algo que no es conveniente que ellos sepan, pues se responde: lo siento, pero esto justo no es algo que crea que tengas que saber, ¿no? ¿Puedes poner un ejemplo? ¿Un ejemplo? Pues, por ejemplo, que tú dejes a tu pareja porque tu pareja es alcohólico, ¿no?
Pues a lo mejor a un niño de 3 años esa información, pues, ¿no? Es decir, pues papá tiene problemas, ¿no? Y es importante, ¿no? Pues que él se trate y para eso necesitamos irnos a otra casa, no sé, ¿no? Es decir, tú adaptas el mensaje, pero, ¿no? En el caso de que haya habido cosas como feas, ¿no? Pues lo ajustas a la edad de los menores. La idea es no mentir, pero tampoco dar más información de la que los niños no son capaces de metabolizar. Pensemos que los niños pequeños tienen una estructura de personalidad que está en construcción, no tienen mecanismos de defensa súper primarios, ni siquiera saben expresar lo que sienten, entonces lo somatizan todo. Uno de los síntomas más frecuentes, por ejemplo, en familias con alto conflicto, es la hiperactividad. A mí muchas veces me llegan niños, es decir, tú vas al médico y le dices, es que está inquieto, no para quieto, no atiende en clase, está que no para, ¿no? Y entonces hacen un análisis superficial de la sintomatología y dicen hiperactivo, ¿no? Y en el fondo lo que está es un niño somatizando una situación malísima, ya sea en su casa o en la intersubjetividad entre unos padres que se han separado y que se están tratando fatal. Entonces la hiperactividad muchas veces responde a situaciones muy conflictivas que hacen, es decir, cuando una pareja o una expareja tiene un vínculo súper conflictivo, se vuelven ciegos a los hijos y muy poco empáticos. Yo siempre digo que en una guerra, ¿vale? Si tú tienes la orden de matar al otro, no te vas a parar a pensar si el soldado del otro bando tiene familia, hijos, si ha tenido una historia, ¿no? Es decir, no te paras a conectar con esa persona. Porque si conectas no le matas, ¿no? Entonces, cuando las parejas o las exparejas se construyen en una clave muy beligerante, muy conflictiva, se pierde muchísima empatía. Y en esa pérdida de empatía también viene una ceguera con respecto a los hijos. No se les ve. Y uno se agarra a estas creencias de, si no se entera. Claro que se enteran. Y además todo este conflicto encubierto es terriblemente dañino para los niños, ¿no? Entonces, bueno. No sé, tengo la sensación de que se me ha ido el hilo para otro lado, pero bueno, ya volverá. Esto es importante. Es posible que esta conversación los hijos no la olviden nunca, ¿vale? Por eso es muy importante hacerlo bien, ¿vale? El otro día una paciente me llamaba asustada porque había ido al centro de salud porque su niño tenía unos granitos en el pene. Y así de primeras le dicen, uff, esto tiene muy mala pinta, esto es abuso sexual, seguro, voy a mandar un parte, no sé qué y tal, ¿no? Y claro, esta mujer salió aterrorizada, ¿no? Y me llama y me dice, joder, pues habrá que pedir una segunda opinión, es un dermatólogo, no sé, algo tal. Y va al día siguiente corriendo al dermatólogo de urgencia y le dicen que son unos granitos súper normales que salen cuando, bueno, pues cuando no, joder, ¿cómo se dice esto? Cuando el prepucio no está al aire, ¿vale? Y entonces venía esta madre muy indignada diciendo, voy a denunciar a este profesional de la salud porque casi me muero, ¿no? De pensar que mi hijo ha podido sufrir un abuso sexual. Pues, ¿por qué os traigo este ejemplo? Bueno, pues es un ejemplo que, es decir, cómo comuniquemos información con contenido emocional muy intenso es importantísimo, porque es algo que va a dejar una huella de memoria resistente al olvido. Entonces, según la edad, fijaros, hasta los 3 años los niños necesitan la presencia frecuente y continua de ambos progenitores. El error más común aquí viene motivado por el miedo, ¿no? Y muchas madres elaboran un temor exagerado que le arrebaten al bebé, porque tienen cierta sensación de que el bebé en estos primeros momentos de la vida les pertenece más a ellas que a ellos, ¿no? Y entonces, la presencia constante y con calidad de ambos padres que les permita compartir el baño, tanto como la comida o el paseo, es imprescindible, ¿no? Y compartir el baño no me refiero a que los dos padres le bañen juntos, sino que los dos padres tengan espacio en sus casas para poder bañarles, pasear, ¿no? Es decir, hacer cosas de la vida cotidiana. Los niños construyen sus apegos, estas representaciones mentales relacionales, en estos primeros años de la vida, y entonces estos vínculos se establecen con las personas que les cuidan,
¿no? Que juegan con ellos, que les alimentan, que les cuidan. Entonces, si solamente tienen contacto con uno de los progenitores, van a estar más vinculados a ese progenitor, ¿vale? Entonces, lo importante es que puedan construir ese vínculo con los dos. Ahora, es mucho más importante, y esto, los mensajes que están en rosita, que son muy importantes, ¿no? Es mucho más importante darles la oportunidad de elaborar estos apegos, ¿no? Y estas experiencias de contacto, de cercanía, que preocuparse de que duerman siempre a la misma hora, ¿no? O en el mismo sitio y demás, ¿no? Porque a veces digo, no, es que tiene que acostarse siempre a la misma hora, o es importante que duerma siempre en la misma casa, o no, y pues lo que sabemos los psicólogos es que es mucho más importante que los dos progenitores tengan este espacio para construir estos apegos y estos vínculos seguros y estos momentos como el que decía Kohut, ¿no? De que uno pueda disfrutar con su hijo y demás, que determinados horarios y rutinas. Que los niños necesitan muchas rutinas y muchos horarios, por supuesto, pero es mucho más importante la creación del vínculo que esas rutinas y esos horarios. Entonces, los hijos menores de 1 año necesitan ver a sus dos padres todos los días, ¿vale? Los niños menores de 2 años necesitan ver a sus padres días alternos por lo menos. Los hijos menores de entre 2 y 5 años, no más de 2 días seguidos sin ver a cada uno de sus padres. Las explicaciones que tenemos que darles son sencillas, claras, cortas y muy concretas, ¿no? Hay que avisar de quién es el progenitor que sale del hogar familiar, cuándo, cada cuánto le va a ver, ¿no? Y por supuesto que aunque se vaya le sigue queriendo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre muchas veces en las separaciones y los divorcios conflictivos? Que a veces el progenitor que abandona el hogar familiar y que es el no custodio, ¿vale?, se puede enfadar por esa situación y pasar temporadas desaparecido, ¿no? Desde el enfado, ¿no? El problema es que los niños pequeñitos viven esta experiencia como un abandono, ¿vale? Y los abandonos dejan huellas difíciles de borrar de nuestra memoria, ¿no? Por eso es muy importante tener cuidado, no solamente con el abandono físico, sino también con el abandono psicológico, que lo voy a hablar ahora un poquito. Es muy importante que el niño conozca las dos casas, ¿no? Que tenga habitación en las dos casas o espacio en las dos casas, ¿no? Que haya esa continuidad. Los padres deben recordar que en estos años los niños no saben encauzar su malestar y que suelen expresarlo mediante somatizaciones. Dolores de tripa, dolores de cabeza, problemas respiratorios, problemas digestivos, ¿no? Los niños de entre 5 y 9 años, bueno, necesitan una alternancia semanal por lo menos, con mediodía, mañana o tarde, de convivencia con el progenitor que esa semana no está con ellos. Les importa cómo van a afectar los cambios a su vida personal, pueden culpabilizarse. Ya en estos años empiezan a tener muchas veces la fantasía de que sus padres se vuelven a enamorar y a juntar, ¿no? Y a veces incluso como que lo intentan favorecer, ¿no? Echan de menos al otro progenitor, empiezan a darse cuenta que otros amiguitos suyos tienen otro tipo de familia y porque yo no la tengo, ¿no? Empiezan a ser como un poco más conscientes. Entonces, es interesante disponer de un calendario en un sitio visible, como puede ser la nevera, para que se visualice cuándo se va a ver al otro progenitor, ¿no? Que se tenga de alguna manera programado. Los niños de entre 9 y 12 años necesitan alternancia semanal o quincenal. Según vamos llegando a la adolescencia, los tiempos se pueden alargar, ¿no? Los niños a esta edad tienen más curiosidad por... ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Entonces, dentro de esas edades que estamos hablando, si por necesidades los niños tienen que estar, por ejemplo, con amigos o con abuelos durante 15 o 20 días, es conveniente, ¿cómo hay que plantearlo? Porque a veces, si decimos que tienen que verlos cada 2 días o tal, según las edades, en el caso de necesidad, que tienen que estar 15, 20, 30 días con familiares o con abuelos o lo que sea. Los niños muy pequeños, dices. ¿Cómo se les plantea eso? A ver, es decir, yo hablo de lo que sería lo ideal. Luego la vida viene como viene. Los seres humanos tenemos mucha capacidad de adaptarnos a lo que venga.
si los niños son muy pequeños y se pasan la mayor parte con los abuelos, es muy probable que sus figuras de apego vinculares sean más los abuelos que los padres. Hay chavales que respetan profundamente y valoran y que se emocionan hablando de sus abuelos con los que han compartido vida y que no tienen ese mismo sentimiento para con los padres. Es decir, es algo que puede pasar. ¿Por qué? Porque, a diferencia de lo que defienden las radicales un poco de la crianza con apego, que es un poco un invento, porque siempre hay apego, puede ser malo o bueno, pero la crianza es siempre con apego. Lo importante es que haya figuras que cumplan la función materna, ¿vale? La función materna de cuidar, ¿no? Es como llamamos los psicólogos a estas funciones que tienen que ver con lo afectivo, con el calor, con el contacto, con el baño, con la alimentación, ¿no? Esta función materna puede hacerla cualquier ser humano, pero tiene que tener ese espacio. Es decir, las cuidadoras de orfanato no lo tienen, porque llegan, hacen su trabajo y se van, ¿no? Que se puedan vincular con algunos niños y demás, pues si se vinculan con algunos niños, esos niños tienen más probabilidades de salir adelante que aquellos niños que crecieron sin ninguna relación significativa en un orfanato. Entonces, lo que nos encontramos muchas veces a las personas que trabajamos en lo social es que los niños que crecen institucionalizados acaban, ¿no?, en otra institución que se llama cárcel, porque llevan vidas muy caóticas y muy cercano a lo delictivo, ¿no?, siempre. Pero mientras tú tengas figuras que sean capaces de cumplir estas funciones maternas, ya sean hombres, mujeres, viejos o jóvenes o lo que sea, esos niños están satisfechos. Bueno, los niños entre 9 y 12 años tienen más curiosidad por saber qué pasó y tienen como más necesidad de categorizar las cosas en términos de bueno o malo, correcto o incorrecto, ¿no? Pueden mostrarse irritados con el progenitor que no cumple con las reglas, que no pasa pensión, que no viene a las visitas, ¿no? Y empiezan a categorizar, ¿no?, el mundo de esa manera. Y también en esta edad también siguen con la idea de reconciliar a sus padres. Ahora, los adolescentes que están en este periodo en el que se están diferenciando de los padres, lo que está claro es que cuanto más conflicto haya en una casa o con unos padres, ¿no?, más tiempo van a querer estar en la calle con los amigos. Si tú cada vez que llegas a tu casa, ¿no?, y está tu madre, pues dile a tu padre que no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, tal, porque no me paga, tal, dices hasta luego, ¿no? Y te vas con tus amigos al parque, te fumas 4 porros y te olvidas de que estás todo el día con la misma matraca dentro de casa, ¿vale? Entonces, en la adolescencia hay muchos sentimientos ambivalentes. Básicamente la ambivalencia esta de que en algunos momentos somos como muy adultos y vamos de muy maduros y demás, y en otros momentos somos muy niños y sentimos miedos y nos sentimos vulnerables y demás como cuando somos niños, ¿no? A los adolescentes les importa mucho que la situación de cambio les haga perder amigos, ¿vale? Porque los amigos son lo más importante en esta etapa. Y entonces, si los padres se separan con los hijos adolescentes, una de las grandes pérdidas que van a resentir los hijos es que se tengan que ir a otra ciudad, porque les hace perder a sus amigos. O sea, que es algo muy importante. Otra cosa de las que les preocupa mucho a los adolescentes es perder poder económico, porque en la adolescencia es muy importante tener pasta para comprarte tu abrigo de Norway, ¿vale? O sea, que si no lo habéis visto, ¿no?, el 99,9% de los jóvenes de Tres Cantos llevan un abrigo de Noruega. Sí. Si lo pensáis, os vendrán imágenes a la cabeza. Sí. Siguen necesitando tanto el apoyo de su padre y de su madre, y van a tener que hacer sus procesos de diferenciación, de independencia, de construcción de la identidad con ambos, ¿no? Entonces, bueno. Algunas reacciones comunes en los niños y en los adolescentes, pues como os decía, problemas de conducta, hiperactividad, conductas desafiantes, bajo estado de ánimo, tristeza, preocupación, angustia, miedo, llanto, problemas de alimentación y sueño. Muchas veces hay conductas regresivas, me vuelvo a hacer pis o no. ¿Por qué? Porque ellos tienen esta fantasía de quiero volver a cuando éramos pequeños y estabais juntos y me cuidabais, ¿no? El estado de ánimo irritable, rabia, enfado, agresividad, mal humor, retraimiento, o muchos, ¿no?, aislamiento, soledad, culpa. Baja en muchas ocasiones el rendimiento escolar, hay dificultades con los iguales, en muchos casos una responsabilidad exagerada, porque sobre todo los hijos mayores o los hijos únicos que se quedan con el progenitor que está más afectado,
es muy probable que ocupen un rol de cuidar a su padre afectado. Y esto es así, y este rol, este es lo que se llama hijo parentalizado, que al final son los hijos que acaban haciendo como de padres o madres de sus padres o madres, ¿vale? Es algo bastante frecuente. Yo he visto a niños de 2 o 3 años que ya cuidan de sus padres, ¿vale? Es decir, y entonces eso se queda incorporado en ti. Y luego también se siente mucha culpa, sobre todo cuando los padres se enganchan en discusiones que tienen que ver con ellos, que son muchas. Porque en el fondo cuando una pareja con hijos se separa, está obligada a seguir manteniendo contacto. No es como cuando uno deja a un novio y ninguno tiene hijos y ala, hasta luego, ¿no? Y te saco de mi vida y ya está, no hay ningún problema. Aquí estás obligado a seguir a estar en contacto con la otra persona para hablar de cosas que tienen que ver con los hijos. Entonces, como es el tema principal, cuando esos temas generan conflictos y discusiones muy fuertes, los hijos se sienten muy culpables porque son cosas que tienen que ver con ellos. Si mis padres no se ponen de acuerdo en que si me van a comprar un piano, porque es que de verdad que las parejas en conflicto se enganchan a cualquier cosa, ¿no? Apuntamos al niño a piano. Pues yo creo que hay que comprarle un piano de 700 euros. Pues yo no, porque he visto uno de 1.500 y si no le compras el de 1.500 es que tú no quieres a tu hijo de verdad ni le estás apoyando en el piano, ¿no? Por ejemplo. Y entonces empiezan a discutir el piano, para arriba, para abajo, no hay piano, piano sí, piano no. Vamos a llamar al abogado a ver qué dice del piano, ¿vale? Y el niño dice, mira, se lo llego a saber, pues no me apunto a piano, porque si lo del piano viene, pues pasaría lo mismo con la flauta travesera, porque cuando una pareja está en conflicto, está en guerra, basta lo más mínimo para coger y ya tener un motivo para el conflicto, ¿vale? Entonces es muy fácil que los niños se culpabilicen, ¿no? Y dicen, Dios, ¿qué? Pues no me apunto a piano. Digo, al final digo, mira, estoy más a gusto en el parque con mis colegas fumando en 4 porros, ¿no?, que haciendo cualquier otra cosa. Porque si para cualquier cosa que tengo que hacer, esto me va a costar la salud de que mis padres van a estar discutiendo cada 2 por 3, ¿no?, pues abandono, ¿no? Porque si ya nos vamos, por ejemplo, a las malas notas, si sacas malas notas es culpa de tu padre o es culpa de tu madre, ¿no? Es como, dices, pues mira, pues ni estudios, ni tal, ni cual, ni nada, ¿no? Y así de alguna manera me protejo de esta situación. Bueno, esta diapositiva es súper importante. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista en los procesos de separación y divorcio es importantísimo contar con buenos apoyos. Y esto es apoyos que pueden estar dentro de la familia, apoyos que pueden estar dentro de los amigos o apoyos profesionales. Os voy a explicar. Cuando estamos en un proceso de separación y divorcio, realmente necesitamos buenos amigos que sean capaces de acompañarnos en el dolor, pero darnos un poquito de calma y sensatez. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que en tu dolor y en tu enfado a veces vamos buscando que nuestra gente se ponga de nuestro lado y expulse al otro, ¿no? Entonces es súper normal, ¿no?, que llegues a tus amigos o tu familia y te digan, pues sí, porque es un cabrón, qué mala persona, porque no sé qué, no sé cuánto y tal, ¿no? O vas a unos abogados que tampoco son buenos apoyos y te comen la cabeza, pues la vamos a sacar hasta el último céntimo, porque tal, no sé qué, ¿no? Es decir, si tú, en lugar de tener buenos apoyos, es decir, gente que te acompaña, que está contigo en el dolor, que te va a acompañar a dar los primeros pasos de tu vida en esa mudanza o en esto, ¿no?, en llevarte las cosas de casa, yo qué sé, bueno, tener gente que te acompaña, que te comprende, que está contigo en el dolor, pero que no incendia todavía más la llama del conflicto. Porque muchas veces pensamos que apoyar a nuestros seres queridos, ¿vale?, es posicionarnos con él en la guerra. Y eso es fatal para los niños, porque os he dicho al principio que es importantísimo que los niños tengan adultos alrededor, familiares y amigos que sean sensibles a que están viviendo una situación terrible y que los niños están urgidos cuando sus padres están en clave bélica, haciéndose daño constantemente, con juicios, con abogados, con demandas, con pérdidas de control, de papeles y de todo. Los niños están urgidos de que aparezcan otros adultos que les digan, basta, que estáis destrozando a vuestros hijos, ¿no? Y que les permitan quitarles esas gafas oscuras que les hacen estar ciegos
¿no? al daño que pueden estar provocando. Entonces, las buenas experiencias con profesionales, con amigos y familiares que son capaces de acompañarnos y comprendernos en el dolor, pero que al mismo tiempo también nos ayudan a que este proceso no se convierta en una especie de agujero negro infinito lleno de dolor y daño para los hijos, es importantísima. Ahora, ideas fundamentales. La familia no se rompe, se transforma. Los padres se divorcian, los niños no. Los hermanos tienen derecho a vivir y crecer juntos. Los niños necesitan tener una buena imagen de sus dos progenitores, de los dos. Por ello es importante no hablar mal del otro delante de los niños. Los niños necesitan mantener un vínculo estrecho con sus dos progenitores. Necesitan una relación estable y positiva con ambos para un desarrollo psicológico sano. Los niños necesitan sentirse aceptados incondicionalmente, porque las transacciones con el apego también son muy normales en este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, tú me tienes que querer, ¿no? Y como me quieres, tienes que no querer a quien me hace daño, que es el otro, ¿no? Los niños tienen que sentirse aceptados incondicionalmente, independientemente de que quieran muchísimo a la persona que te ha fastidiado la vida. Los niños necesitan sentirse seguros y que su cuidado esté siempre garantizado. Se deben conseguir acuerdos que protejan estos intereses. Los niños no deben tomar partido por ninguna de las dos partes, ni tampoco tomar decisiones, ni elegir entre sus dos progenitores, ¿no? Esta situación en la que se dice, ¿con quién quieres ir? ¿Con papá o con mamá? ¿No? ¿Qué hacemos ahí? O sea, eso para un niño es un cortocircuito mental bastante difícil de resolver. Allí los padres tienen que tomar las decisiones, para eso se firma un convenio regulador, ¿no? Y hay unas visitas, unas condiciones, unos días, ¿no? Unas rutinas. Es necesario no usarlos de instrumento de batalla, porque es muy fácil querer fastidiar al otro a través de los hijos. Los casos más extremos los hemos visto, es decir, cómo ha habido padres capaces de matar a sus hijos con tal de hacer daño a la expareja. Pues esas son las versiones más extremas de una inmensa, ¿vale? De un inmenso abanico de situaciones en las que las parejas se lastiman a través de los hijos. Eso es que les instrumentalizan. Ni tampoco pueden ser mensajeros o intermediarios, ¿vale? Y mucho menos espías, que esto es algo muy típico, ¿no? ¿Y tu madre ha salido el fin de semana? ¿Y con quién ha salido? ¿No? ¿Y se arregló? ¿Sabes si se maquilló? ¿Mm? Los hijos tienen permiso para querer al padre y a la madre por igual y para disfrutar de ellos dos. Hay que hacer un especial esfuerzo en crear las condiciones que reduzcan el estrés y el sufrimiento de los hijos, ¿no? La mayor tragedia para los niños es tener la sensación de haber perdido a sus progenitores o al menos a uno de ellos, ¿no? Porque vive ese abandono. El abandono deja graves secuelas en los hijos. El abandono puede ser real, es decir, pérdida del contacto físico, ausencias prolongadas o psicológicos, ¿no? No verles, con lo que os decía de no ser empáticos. Dime. Vale. No, te quería preguntar que si no estás segura, pero sospechas que en el entorno de la otra persona están malmetiendo o hablando mal de su madre, en este caso, por ejemplo, ¿qué puedes hacer? Bueno, yo creo que, es decir, el seguir haciendo las cosas bien. Cuando los hijos crezcan se van a dar cuenta de lo que pasaba, ¿no? Por decirlo así. Entonces, por mucho que estén malmetiendo y demás, es decir, yo creo que es importante que eso no cambie tu capacidad para hacer las cosas bien, ¿no? Por decirlo así. Entiendo que es una situación difícil y que es dura, pero yo creo que la mejor respuesta es que eso no te influya y que tú puedas seguir haciendo las cosas bien. Al final, pueden mucho más los actos que las palabras. Y tus hijos cuando crezcan van a tener bastante claro, ¿no? Que tú, a pesar de cómo hay... Porque los hijos cuando crecemos nos damos cuenta de quién malmete.
Somos súper conscientes, ¿no? Es decir, cuando somos niños a lo mejor no lo vemos tan claro, pero cuando vamos haciéndonos mayores, o sea, lo ves súper claro. Entonces, en esos momentos, si las dos familias han caído en este juego, los hijos mayores adolescentes se van a enfadar con esta gente. Pero si uno de los progenitores, una de las familias lo hace bien y sigue haciendo bien su trabajo, no se mete con el otro, no entra en esa dinámica, cuando nos hacemos mayores nos damos cuenta de que unos malmeten y de que el otro ha seguido haciendo su trabajo bien, ¿no? Y entonces ese ejemplo es importantísimo, porque además estructura mucho la personalidad de los hijos. Pero luego tú, con tus amigas, puedes despotricar lo que te dé la gana. ¿No? Entonces... ¿Y el tema de la custodia compartida? Eso es al final. Entonces, esto en rojita, que es el tema del abandono, es bastante importante, ¿vale? El abandono deja graves secuelas, como os decía, y puede ser real, es decir, pérdida del contacto físico, ausencias prolongadas o psicológico, no verles o no ser empáticos, ¿no? Lo mejor que le puede pasar a los niños en estas situaciones es sentir que tienen un padre y una madre que les quieren, amigos y familiares que les apoyan, ¿no? Que les apoyan, no que incendian el conflicto, ¿no? En ocasiones los padres están tan inmersos en su conflicto que no ven a los hijos. Este abandono psicológico provoca mucho daño en los menores, ya que aquellos que les tienen que proteger les lastiman profundamente y como no les ven, están ciegos a su dolor, tampoco pueden reparar ese daño ni protegerles, ¿no? Que es una de las situaciones que nos podemos encontrar en servicios sociales con mucha frecuencia, es que no ven a los hijos ni su dolor. O sea, hay cero empatía, ¿no? Con el paso del tiempo, esta ceguera provoca intensos sentimientos de culpa, ¿no? Cuando los padres, si pueden, en algún momento de sus vidas, hacerse cargo del daño que han provocado a sus hijos. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que te cueste tanto o sea tan doloroso hacerte cargo del daño que has hecho a tus hijos, que lo que hagas es proyectarlo en el otro. Y entonces, en lugar de poder reconocerles a tus hijos el daño, que es algo fundamental para los procesos de perdón y reconciliación en las familias, lo que haces es pasarte toda la vida echándole la mierda y la culpa al otro, porque no puedes asumir que tú has lastimado también. ¿Se me entiende este concepto? Vale. Bueno, mucho cuidado con la sobreprotección, que es una de las consecuencias también habituales en estas situaciones, ¿no? Es verdad que tenemos que ser más comprensivos en algunas cosas y apoyar al niño, sobre todo durante el primer año de adaptación al cambio. Pero es necesario seguir manteniendo los límites y las normas, ¿no? Los límites dan seguridad y cuando un padre o una madre no cumple su función, está dejando huérfanos a los hijos. Y entonces, a veces, los sentimientos de culpa, pues porque uno ha provocado la ruptura de pareja y con ello la separación de la familia, por pasar menos tiempo con los hijos con esa sensación de estarles abandonando, por la bajada de ingresos y no poder seguir dándoles o costeándoles lo mismo que estaban manteniendo, puede llevar a los padres a tener conductas compensatorias, como regalos, el fin de semana que está conmigo vamos a hacer super planes, ¿no? Es como de alguna manera compensas ese sentimiento de culpa con este tipo de cosas, ¿no? Y también hace que uno sea más laxo, sobreprotector y más dependiente, ¿no? Como yo lo que quiero es que el fin de semana se lo pase súper bien conmigo y se vaya súper contento, porque como le veo menos y demás. Pero claro, a un niño hay que educarle, hay que regañarle, hay que ponerle normas y límites, y eso lo hacen los padres y las madres. Entonces, que le veas menos no significa que tengas que dejar de ejercer tus funciones, hay que seguir haciéndolas, ¿vale? Sí, precisamente, Sí. esto, por ejemplo, el caso es que, ¿no? O sea, una persona tiene la custodia, ¿vale? Y eso se indica pues, a educar al niño, a ponerle normas, y luego el otro lo ve el fin de semana, dice, sí, pues aquí fiesta, te dejo hacer lo que te dé la gana, te llevo aquí, te llevo allá, y entonces encima cuando vuelve luego con la persona que tiene la custodia, encima esa persona es el malo, porque claro, como me riñe y me limita y tal, y el otro es el bueno porque, Sí. aquí, la persona que tiene la custodia, Bueno, y no solamente con eso. Por eso, o sea, es decir, yo defiendo la custodia compartida porque creo que es el sistema más equilibrado, porque ambos progenitores tienen
la misma carga de responsabilidades, de convivencia y demás. En el caso este que yo digo, tampoco es... No es posible, pero, eso por es. ejemplo, Claro. En realidad no es una separación, o sea, es un embarazo adolescente, el padre desapareció, a cabo de unos años ha aparecido y ahora, yo soy el padre, ¿no? Y cuando la niña tenía 4 años ya, que no lo conocía. Ya. Pero bueno, casos que pasa es que ahora mi hija resulta que tiene a su hija y cuando llega el otro, pues se lo lleva aquí, se lo lleva allá y cuando vuelve, pues claro, tiene que seguir. ¿Es verdad? Tiene que Sí. seguir, claro. Y además entiendo que la situación es muy complicada y dolorosa, pero ¿es nieta o nieto? Es mi nieta, sí. Tu nieta tiene derecho a conocer a su padre y tiene derecho también, con el paso del tiempo, a construir su historia o algún tipo de vínculo con él. El cómo lo digiera o lo pueda llevar tu hija quizás vaya a requerir de cierto apoyo, porque es verdad que sabe, injusto, doloroso, es decir, pero es la realidad y es verdad que... Y además tiene otra pareja, o sea que en realidad la niña tiene un padre y una madre. vinculada a otra pareja. Lo que pasa es que, claro, ahora aparece este señor, pues, Sí. la niña lo primero que pasó es, ¿qué pasa? ¿Tengo dos padres Sí. ahora? ¿Esto cómo puede ser? Claro, pues es verdad que son situaciones que cortocircuitan, ¿no?, un poco la cabeza de los niños, pero hay que trabajarlas y elaborarlas, porque esa realidad va a estar ahí, no podemos negarlo, no podemos hacer desaparecer a este padre que de repente ha aparecido, ¿no? Entonces, es un proceso doloroso y es verdad que toda la familia vais a necesitar estar ahí, ¿no?, pues apoyados, porque vais a tener que hacer concesiones que os van a saber muy injustas, pero que no os va a quedar otra que pasar por ahí. E intentar hacerlo de la mejor manera posible. Si aquí el gran reto es que, a pesar de todas las emociones dolorosas que este tipo de situaciones puedan despertar, uno tiene que hacer grandes esfuerzos por los hijos, por los nietos. Es que sigue haciendo su trabajo. Sí. Dice, ya, pero es que claro, ahora resulta que pasa esto y como encima viene, Sí. yo soy la mala, porque Sí, claro, pues sí que pero es que, es decir, hay una escena súper típica de fin de semana que están los hijos con el padre, se lo pasan fenomenal, hemos ido aquí, hemos ido allí, hemos estado en el McDonald's, hemos comido pizza, hemos ido al cine, luego hemos ido a Micrópolis y luego tal, no sé qué y tal, ¿no? Y está el otro planchando y haciendo la comida para toda la semana y no sé cuánto y tal, y entonces llegan los hijos, ya me lo he pasado genial, ¿qué tal? Es que es súper molón, es que mi padre o mi madre, es que es la leche y tal, y tú estás ahí y tú en ese momento te sientes un pringao, ¿no? Sí, es decir, por eso la custodia compartida es una opción más equilibrada. Es decir, que en los procesos de separación y divorcio, lamentablemente, muchas veces los hijos son un trofeo y te enganchas a pedir la custodia total, ¿no?, porque quieres ganarle la pelea al otro. Esto que en este caso no. Sí. tuvo a su hija y a los 4 años apareció. Sí, no es tu caso, pero en muchos casos no se contempla la custodia compartida porque uno está en clave tan beligerante que vive quedarse con los hijos como la victoria, ¿no? Pero es una victoria que luego tiene estas realidades también, que es que llegas, ¿no?, los hijos, de haberlo pasado fenomenal con el padre, y tú estás ahí planchando y cocinando toda la... ¿no? Y entonces, o sea, es decir, y eso genera cierto conflicto de lealtades, porque tú te vas a enfadar con tus hijos, ¿no? Porque te vas a sentir la chacha o no sé qué, o el chacho o lo que fuera, y te vas a enfadar con tus hijos transmitiéndoles la idea de que ellos no pueden disfrutar de la vida estando con el otro progenitor. Claro, eso es. Pero por eso te digo que hay emociones que son como muy intensas. A mí me gustaría saber, por favor, qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, cómo los niños pueden llevar esa convivencia compartida, una semana con un padre y otra semana con el otro. ¿De qué manera puede afectarles? Porque una semana me toca aquí y otra semana me toca allá. Es verdad. ¿Cómo? Pues los niños se adaptan. Es verdad que la custodia compartida requiere que los padres sean maduros y cooperen, y eso no siempre es posible, porque una de las condiciones óptimas para que los niños puedan vivir en custodia compartida es, por ejemplo, que los padres negocien vivir cerca. Entonces, es decir, la custodia compartida es el ideal, vuelvo a lo mismo. Primero porque desde mi punto de vista genera un sistema muchísimo más equilibrado. Los dos tienen carga, los dos tienen responsabilidades, los dos tienen... Es decir, viven situaciones muy similares. Entonces no hay uno que se siente explotado y otro que tiene el rol guay de ser el que lleva a los niños al McDonald's, ¿no? Es decir, pero se requieren determinadas capacidades. ¿Al niño no le afecta? Los niños aprenden. Si los padres lo hacen bien, los niños saben que una semana están aquí y otra semana están allí. Lo importante de que puedan estar cerca, por ejemplo, de dónde está el colegio de los niños, es que los dos progenitores van a poder relacionarse con los padres del cole.
Porque si uno, por ejemplo, vive cerca y el otro lejos, va a haber uno que va a conocer a todos los padres del cole y otro que va a estar absolutamente fuera de la vida de ese niño. No sé si se me entiende. Y entonces, bueno, es decir, no es tanto vivir en dos casas como las pérdidas, ¿no?, y dificultades que pueda conllevar esa situación, ¿no? Los niños al final aprenden de la misma manera que aprenden que a lo mejor se pasan todas las tardes con los abuelos, ¿no? Y van primero con la mochila a una casa y luego a las 8 vienen a buscarles para irse a otra casa, ¿no? Es decir, que aprendemos a comportarnos con unos de una determinada manera, con otros de otra, ¿no? Es decir, tenemos bastantes recursos. Pero volvemos a lo mismo, si los padres están bien y lo construyen bien, los hijos van a estar bien y van a ser mucho más capaces de adaptarse a muchas realidades, ¿no? Iba a contar, bueno, yo tengo un régimen de custodia compartida y al año pues inició pues, la madre un proceso de cambio de opinión, digamos, y de pelea en todos los frentes para, lo he sentido un poco, ¿no?, el tema de procrear, ¿no?, y a mí pues bueno, pues uno de los informes y tal, pues me dijeron que soy sobreprotector. Entonces por eso quería saber un poco qué significa esto, ser sobreprotector, qué relación tiene con los límites y las normas. Pues sobreprotector, en su definición más patológica, significa que desde estas conductas compensatorias puedes de alguna manera perjudicar el sano desarrollo de los niños. Es decir, a los niños hay que favorecerles la autonomía, por ejemplo, ¿no? Y hay que favorecerles que ellos hagan cosas y que las puedan hacer solos y cada vez más. Y uno de los objetivos de la crianza es esa. Hay una frase de un libro que dice cómo hablar para que los adolescentes escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes hablen, que en la primera página del libro tiene una frase que me gusta mucho que dice algo así como que uno le da todo a sus hijos para que sean capaces de volar de su vera, por decirlo así. La frase es muy bonita, pero no me he acordado, pero viene a decir algo así. La cuestión es que las conductas sobreprotectoras, ¿vale?, pues son conductas que perjudican el desarrollo de los chicos en cuanto a su autonomía y su desarrollo sano, por decirlo así. Entonces, los padres sobreprotectores son padres que quizás desde la situación que tienen o porque quieren camelarse al niño o por lo que sea, al final hacen más cosas de las que deberían hacer por el niño, por ejemplo, ¿no? O no ponen los límites, o no ponen normas, o complacen más de lo que deberían complacer. No sé en concreto, en tu caso, qué puede pasar. Claro, yo no es que necesariamente esté de acuerdo con eso, sino que es parte de una opinión, pero sí que quería saber un poco qué contenido tiene la parte. Sí, pues a ver, por ejemplo, esto lo voy a hablar más adelante, pero algo que pasa bastante en hijos únicos que se quedan con la custodia de la madre es que es muy común que la madre llene el vacío que siente en su cama metiendo al hijo en la cama, ¿vale? Esto sí pasa, ¿no? Y entonces, es decir, evitas metiendo a tu niño en la cama entrar en contacto con el dolor de la pérdida, con el vacío que tienes que vivir en tu proceso de duelo de pareja, por ejemplo. Entonces, un niño con 4, 5 años, 6 años, 7 años, no puede estar durmiendo en la cama con... Es decir, ¿no? Es decir, que ya tiene que tener poco a poco su espacio, su autonomía, su independencia. ¿Sabes? Los padres van acompañando a que los niños, ¿no? Y tú dejas la puerta abierta y la luz encendida y haces lo que sea, pero haces lo que tienes que hacer para que tu niño vaya adquiriendo las capacidades que tiene que adquirir para que vaya durmiendo cada vez más solito. Por ejemplo, esto es un ejemplo. ¿Que los niños siguen despertándose y metiéndose en la cama? Sí. Y eso va a pasar hasta que son bastante mayores, ¿no? Es decir, y te despiertan, que se meten en la cama y hay noches que tienen terrores nocturnos y demás. Pero eso es diferente a que tú por norma lo metas en la cama para que sea lo que eso puede derivar en un hijo pareja, ¿no? Es decir, si tú conviertes a tu hijo en tu pareja, le estás limitando su desarrollo, su autonomía. Y esto pasa más de la cuenta. Seguro que todos aquí conocéis a alguna persona que nunca se ha ido de casa de su madre, ¿no? Porque tienen ese rol un poco protector, tal, no sé qué, y en el fondo estás como un poco limitando el sano desarrollo, la autonomía, las capacidades de ese hijo.
En tu caso no sé si será algo así, habría que analizarlo. Pero bueno, y a mí me pasa así, que se mete en mi cama, pero... lo normal. Sí. Bueno, un ejemplo, ¿vale? Que sirve para... Vale. Importante mantener las rutinas, ¿no? Que los niños sepan qué ocurrirá, con quién estarán, cuáles son que los cambios sean los menos posibles, ¿no? Y siendo flexibles en ocasiones especiales. Muy importante que sus padres nos abandonen, ¿no? En esta guerra, pero que tampoco lo vean como una competición, ¿no? A veces hay gente que se separa y de repente se apunta al gimnasio, pierde 20 kilos, se pone súper guapetón y tal, no sé qué, y te entra la esta de quererte hacer tú lo mismo, ¿no? Es decir, como que el otro es la imagen de la victoria, por decirlo así, ¿no? Y entonces entras en competición y en esas competiciones también dejamos de ver a los hijos, ¿vale? Fijaros, si la otra persona no colabora y no cumple con las pautas de crianza que consideramos necesarias, o con el dinero, o con las visitas y demás, continuad haciendo bien vuestra parte para que el niño pueda al menos tener un pilar de seguridad, ¿vale? Entonces, da igual que el otro lado lo haga fatal. Fijaros que si un lado lo hace fatal, más necesario va a ser que un lado lo haga bien, ¿vale? Si los dos lo hacen mal, los niños se quedan, o sea, náufragos en medio del océano. Y al menos uno de los padres tiene que ser una isla, ¿no? Donde de repente llegar, y aquí estoy tranquilo, ¿no? Digo mucho no, ¿no? Es muy importante reflexionar y autoobservar lo que hacemos y decimos, porque muchas veces caemos en todas estas trampas sin ni siquiera ser conscientes de ellos. Por eso es muy importante lo de tener buenos apoyos, ¿vale? Importante, conflicto de lealtades. Es una de las tesituras y realidades psicológicas más comunes en separaciones y divorcios conflictivos. ¿Qué es un conflicto de lealtades? Pues significa que la lealtad del menor hacia uno de sus padres implica la deslealtad al otro. Entonces, cuando un divorcio o separación es conflictivo, este concepto tendrá que ver con la idea de que las actitudes que tienen ciertos progenitores para intentar convencer a sus hijos, formando alianzas con ellos para intentar eliminar cualquier posible conexión con el otro progenitor, ¿vale? El conflicto de lealtades es intentar buscar alianzas con tu hijo, con tus hijos, en la guerra con el otro, ¿vale? Y esto se puede expresar en cosas tan pequeñitas como, ¿no? Te echo tanto de menos cuando te vas, ¿no? Que puede haber un cierto conflicto de lealtades desde esta pena, ¿no? Hacer mucho hincapié en que nos da tristeza despedirnos de los niños, ¿no? Pero que cuando se va con el otro progenitor vosotros vais a estar bien. Por eso es muy importante lo de que los padres no se abandonen. Si los hijos se van con el otro progenitor y saben que el que se queda amargado, triste, llorando en casa, cuesta un montón irse. Pero si yo me voy con el otro progenitor y sé que mi madre o padre va a salir con sus amigas, va a ir al teatro, va a aprovechar para hacerse una escapadita o tal, pues a mí no me pesa tanto irme. Entonces, el rollo este tristón, lastimero, victimoso y demás, en el fondo genera muchísima tensión en los hijos, porque se les está otra vez parentalizando y como, ¿no? Sientes ahí como que tienes que estar al cuidado del progenitor que está más dañado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que te sientes dividido y quizás culpable, te sientes tú culpable, ¿sabes? Que te lo ponen en un convenio, que tú tenías un cumpleaños ese fin de semana y te quedas sin el cumpleaños y encima te vas y te sientes culpable porque el otro se ha quedado llorando, ¿no? Es decir, complicado. Entonces, él tiene que saber, los niños tienen que saber que les queremos muchísimo, pero que también estamos contentos de que pueda disfrutar del otro progenitor, ¿no? Sin hacer dramas en las despedidas, ni en las bienvenidas, ¿vale? En el conflicto de lealtades, los hijos se ven obligados a hacer de jueces de uno de sus progenitores, cuando en la mayoría de los casos los hijos quieren al padre y a la madre, por muy mal que lo hayan hecho. Les quieren a los dos y necesitan tener una imagen positiva de los dos. Y les gustaría tener buenas relaciones con ambos, ¿no? Entonces, en todos estos casos los padres deberán plantearse si es justo poner a sus hijos en esta situación. Sería interesante que los padres sean conscientes de que ante un conflicto de lealtades, sus hijos se convierten en prisioneros de un sistema de intereses que les perjudica seriamente, porque hagan lo que hagan, lo están haciendo mal. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que el conflicto de lealtades a veces, cuando es muy, muy, muy intenso,
y los hijos no pueden soportar esa tesitura psicológica, esa realidad psicológica dentro de ellos, que al final rompen. Y rompen por esto que se conoce como alienación parental, que es posicionarse con un progenitor. ¿Vale? Habrá algunos que se van a bajar al parque a fumarse 4 porros y otros que dirán, ¡puf! ¿Cómo me libro yo de esta tensión? Pues elijo un bando. ¿Vale? Entonces, bueno, el conflicto puede ser abierto o encubierto. Abierto es que uno se insulta, se grita y demás abiertamente y en público, y encubierto es que uno hace el esfuerzo de que no se note, pero al final se nota porque está ahí como latente. Y puede ser constructivo o destructivo, ¿no? Y el conflicto siempre daña la crianza. Las situaciones conflictivas nos activan muchísimo el sistema nervioso y los niños desde muy pequeños aprenden a estar en guarda, vigilantes, atentos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esto luego provoca daños en su sistema nervioso, problemas de desregulación emocional que pueden derivar en una hiperactividad o una impulsividad, por ejemplo, ¿no? Y esto que os decía, ¿os acordáis del cuadro este que era un poco raro de los modelos operativos de yo bueno y demás? Pues esta es otra de las consecuencias, así se transmite. Otra de las consecuencias negativas del conflicto negativo entre los padres es que los niños construirán representaciones mentales relacionales basadas en lo que viven y ven. Entonces, las representaciones mentales relacionales basadas en la observación de los padres en conflictos son que en una relación hay vencedores y vencidos, que hay miembros que son dominantes y otros dominados, que hay miembros que son fuertes o otros débiles y que hay miembros ganadores y otros perdedores. Es muy probable que en su vida adulta, cuando se vayan a vincular, lo hagan desde estos esquemas. Y os decía al principio que para construir parejas sanas, uno no tiene que llevar esto, sino otra cosa, ¿no? Otras consecuencias es estos hijos parentalizados que desde muy pequeños están cuidando de sus padres. Los hijos pareja, esto que os he contado, de que al final vas con tu hijo, a ver, no tienes relaciones sexuales con él, pero es el que te acompaña al cine, a la compra, el que es el típico hijo o hija que nunca se echa novio, ni piensa en casarse, ni nada de nada, ¿no? Se queda ahí como a tu vera, ¿no? Cumpliendo, en parte, se les llama hijos pareja porque cumplen, de alguna manera, esa misión de llenar un vacío afectivo y sentimental que ha dejado descubierto. Por supuesto, estos padres nunca vuelven a tener parejas sentimentales, ¿no? Y si las tienen, ya el sistema se encarga de expulsarla para que esta relación de padre-madre, hijo o hija-pareja se mantenga. Los hijos culpabilizados, que son los que han crecido con esta idea de hemos seguido y os habéis comido 15 años de miserias por vosotros, ¿no? Y eso también pesa. Y los hijos exigidos desde el chantaje emocional, que esto pasa sobre todo cuando se hacen mayores y son adolescentes. Y he puesto una frase un poco bruta, pero que es real, y es ya eres mayor para darte cuenta de que tu padre es un cabrón y decírselo, ¿no? Es decir, a los hijos se les puede exigir que se posicionen con mucha más virulencia en la adolescencia. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esto luego en la adolescencia está muy relacionado con la violencia filioparental. ¿Por qué? Porque los adolescentes exigidos en esta dinámica de manera muy intensa solamente consiguen librarse de ella explotando. Sobre todo cuando el otro progenitor es verdad que es un cabrón, pero yo no tengo la culpa, lo elegiste tú, ¿me entendéis? Es decir, ¿por qué? Porque si ese adolescente no se puede ir con el otro progenitor porque es un cabrón, y perdonadme que es grosero esto, no van a tener dónde irse a refugiar. Y entonces como que la única manera de romper con esa dinámica, ¿no?, de exigencia y de culpa y demás es teniendo explosiones de agresividad dentro de las casas. ¿Vale? Ya voy acabando, ¿eh? Bueno, básicamente el objetivo ideal sería trabajar en un plan de coparentalidad que puede hacerse en cooperativo, que sería lo maravilloso de la custodia compartida, o en paralelo. ¿Qué es la crianza en paralelo? Pues son padres que se llevan mal, que han acabado mal, que tienen un nivel de conflicto importante, que apenas se comunican, pero que sí que llegan a acuerdos con respecto a lo que tiene que ver con los hijos, ya sea vía SMS, mails, ¿no?, algunas llamadas telefónicas, todo como muy poquita cosa y demás, pero que sí son capaces de llegar a acuerdos que tienen que ver con los hijos. Entonces,
Tanto la crianza cooperativa como en paralelo son positivas en función de la realidad. Si uno tiene la capacidad de construir una crianza cooperativa, pues fenomenal, y si no, lo mejor es hacerla en paralelo. Bueno, esto lo paso porque básicamente es afecto y disciplina, cuestiones legales, ¿no? Es decir, que la patria potestad siempre es de los dos. El proceso puede ser de mutuo acuerdo o contencioso, con el objetivo de llegar a un convenio regulador que puede ser de custodia exclusiva o de custodia compartida. Como os decía, la custodia compartida es seguro la mejor opción, pero requiere madurez y cooperación entre los dos progenitores. Y muchas veces eso es muy difícil, ¿no? Bueno, la custodia compartida, ¿qué cosas buenas tiene? Que permite que las dos partes estén implicadas en la vida de los hijos, que se mantienen los vínculos emocionales con los dos progenitores y hay un reparto más equilibrado de las responsabilidades, del tiempo libre y por ende también se dispone de más tiempo para reconstruir la vida e incluso tener parejas sentimentales, ¿no? Entonces, ese reparto más equilibrado permite también rebajar la conflictividad. Las nuevas parejas pues son un apoyo fundamental tanto para los padres como para los niños, porque muchas veces las nuevas parejas son estas figuras protectoras que llegan y dicen, oye, que esto que estáis haciendo está dejando a vuestros hijos hechos polvo. Si te echas una nueva pareja que luego que haces, avivar la llama y demás, pues no. Pero hay veces que la nueva pareja es sensata, ¿no? Y sirve para rebajar el nivel de conflictividad, ¿no? Entonces tienen un papel fundamental también en la protección de estos niños o para contrarrestar, por ejemplo, lo que hablábamos de las conductas compensatorias, ¿no? Decir, oye, que es esto de estar todo el fin de semana de aquí para allá, pues vamos a hacer más vida cotidiana, ¿no? Vamos a poner límites, normas, ¿no? Sirven un montón. Entonces, si la nueva pareja además viene de una ruptura y trae hijos, también permite mucho como normalizar la situación porque hay otros niños que también tienen a sus padres separados y que los tienen cerca. Aún no siendo sus progenitores, las nuevas parejas serán adultos de referencia y muy importantes también, no sustituyan a los padres, ¿no? Es muy importante dar permiso para que quieran a las madrastras y los padrastros. Qué nombres fatales, ¿eh? O sea, la madrastra es la fatal de los cuentos, ¿sabes? Y el padrastro, pues ya ves tú, ¿sabes? O sea, que habría que hacer una, ¿no? Y llamar a la academia y ponerle nuevos nombres ¿no? O sea, que hay que hacer algo, ¿no? Con madrastras y padrastros. Pero los progenitores tienen que dar permiso para que les quieran, para que se vinculen, porque si no entran en rivalidad y también en un conflicto de lealtades con la nueva pareja del padre, ¿no? Es muy normal que el padre que no tiene pareja y que el otro ya tiene pareja tenga miedo. Hay un miedo muy normal que es que ahora le va a dar una familia súper feliz a mi hijo y yo no se la puedo dar. Y entonces me da mucho miedo que mi hijo me deje de querer o que no quiera estar conmigo porque en la otra casa el ambiente es estupendo y maravilloso. Y no es así. Las familias reconstituidas tienen un montón de retos, ¿eh? Y tienen, bueno, pues también que hablar muchísimo. También las familias reconstituidas son un proyecto como muy responsable y muy cooperativo, no es tan idílico como esta madre o padre se lo pueda crear en la cabeza. Por eso es un miedo muy normal que se va pasando si las cosas se hacen bien, ¿vale? Bueno, es muy importante que los niños asuman a estas nuevas parejas lentamente, porque es normal que les cueste. A las nuevas parejas hay que darle también autoridad, ¿no? Es decir, para que pongan límites, para tal. Es decir, no hacen el papel de padre o madre, pero tienen un papel educativo y afectivo en la vida de estos menores. Y entonces, bueno, esa autoridad hay que darla, porque hay muchos padres que con las nuevas parejas actúan con sus hijos como si fueran su propiedad y se enfadan con el otro cuando la pareja les regaña o algo. ¿Se me está, entiende? ¿No? Y entonces, bueno, con esta frase de los niños no son propiedad de nadie, pero responsabilidad de todos, ¿no? Al final las nuevas parejas tienen ese espacio. Los abuelos, los procesos de separación... Sí. Perdona, te quería preguntar cómo integrar a la nueva pareja con el niño. No sé, írselo presentando poco a poco, no sé. Pues obviamente yo creo que... Pues sí, yo también creo que en esto es importante no mentir, ¿no? Es importante ponerle palabras, pero que si tú puedes decir que es... A ver, a mí lo que no me parece sano
es que presentes a tu niño a una pareja que acabas de conocer hace una semana, ¿no? Es decir, porque es verdad que a veces sometes a los niños a conocer a un montón de parejas que vienen, entran y eso son situaciones tensas que viven, estresantes, abandonos, porque si los niños se vinculan con estas parejas, luego las pierden, ¿no? Es decir, que muchas veces son justamente esta figura isla que aparece en medio del conflicto y que es capaz de ver a los niños y que tiene un papel importantísimo en que estos salgan adelante, ¿no? Entonces, son abandonos importantes, como lo viven los niños, ¿no? Entonces, pero bueno, si tú estás conociendo a una persona y parece que la cosa va bien y demás, lo mejor que puedes hacer es planificarlo con la persona para ver cómo se va a hacer, construirlo con la nueva pareja, ¿no? Pues primero conociendo, que se conozcan, bueno, que vinculen, y para vincular van a tener que compartir muchas cosas juntos, ¿no? ¿Pero le dices directamente que es tu nueva pareja, tu nueva relación, o se la presentas como...? Pues yo creo que las dos opciones pueden ser válidas, porque lo importante es que esa persona de repente no llegue de manera brusca a la vida y los hijos se queden descolocados. Tú puedes decir que es... a mí, que muchas veces los padres tienen miedo de verbalizar que es novia o novio, porque piensan que para los hijos va a ser algo muy potente. Pero los hijos se enteran cuando hay algo que, ¿no?, que está ahí, y muchas veces lo no dicho, es decir, en psicología hablamos de secretos, que es cuando algo se tapa y no se habla, ni se actúa, ni nada, y luego están las cosas no dichas, que son cosas que se actúan, que están, que se ven, pero que no se dicen, ¿no? Pues tanto los secretos como los no dichos generan muchísima ansiedad en las dinámicas familiares y en los niños también. Entonces yo soy partidaria de decir la verdad. Para mí la verdad siempre es la mejor opción, ¿no? Y además permite que la gente se coloque, se ubique, ¿no?, pueda hacer sus procesos y se elabore. Si tú le dices, pues esta es mi pareja, pero la pauta de ir conociendo al otro es progresiva y de a poco, y van vinculando y compartiendo de a poco y demás, pues no tiene por qué ir mal. Si lo quieres decir un poco más tarde y primero presentarla como una amiga o amigo y después en un momento determinado vas a tener que afrontar. El problema es que cuando has llevado un no dicho demasiado lejos, luego te va a costar afrontar y decir, ay, es que mi novio no te lo había dicho y tal. Y muchas veces estos no dichos conllevan pérdida de confianza en los hijos con respecto a los padres, porque no me lo has contado, no me has dicho la verdad, ¿no? ¿Qué más cosas pueden estar pasando que no me estás contando? ¿Y es conveniente que la expareja sepa que ya tienes nueva relación para que vaya preparando al niño? Pues yo creo que sí. Pero si tú tienes miedo de que la otra persona va a entrar en cólera y te lo va a poner fatal con los niños, entiendo que cueste también. Pero vamos, para mí la verdad siempre es la mejor opción. Si al final ese proyecto de pareja va bien, vas a acabar conviviendo con ella. Y entonces eso sí vas a tener que comunicarlo. En esta casa vivimos yo y esta otra persona, que va a empezar a formar parte importante de la vida de tus hijos. ¿Tu expareja cómo puede actuar en ese caso? Me refiero, ¿cómo lo puede preparar al niño? Bueno, pues dando permiso. Es decir, los niños van a llegar a casa hablando de, pues he estado con Monse y fenomenal, porque no sé qué, no sé cuánto y tal, no sé qué y tal, ¿no? Y tú empiezas a oír tantas veces Monse, 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 que dices, tate, Monse es algo, ¿no? O sea, te lo hueles, ¿sabes? Entonces tú lo vas sabiendo y tú tienes pues eso, que ir dándole permiso, le preguntas, ¿no? Igual que los madrastros y padrastros también tienen que permitir que se hable de la otra pareja, pues mi mamá me ha dicho que no sé qué y tal, sí, tal, pues no, es decir, que se pueda hablar, ¿no? Es decir, porque lo no dicho o lo escondido en los secretos siempre conlleva este sabor como negativo y demás. Pero cuando podemos hablar, pues bueno, pues igual, te vuelvo a decir un poco lo de antes. Pues tú con el niño tienes que hacer el esfuerzo de dar permiso, de legitimar, y todo eso. Y luego, con tus amigos y amigas, pues puedes despotricar lo que quieras y lo que te haga falta, ¿no? Y con tu psicólogo, elaborar todos esos miedos. Sí. Ya voy a acabar, ¿eh? Bueno. Vale. Es que ya está.